Muy buena Tolamante, la segunda división. Estamos en el Cartago Nova, ciudad del Cartagena Fútbol Club. Bueno, más bien Fútbol Club Cartagena. Se enfrentará hoy. Bueno, empezamos bien la retransmisión. Ahora doy paso al que se ha reído entre la sombra. Y es que tenemos hoy un partidazo entre el Fútbol Club Cartagena y el Club Deportivo Mirandés. Dos equipos que quieren mirar hacia arriba. El Mirandés que viene de ganar en Andúba ante la Real B con un auténtico partidazo. Volvió Andúba a ser lo que era. Y recibe hoy el Cartagena en su casa al conjunto Jabato, que marca la salvación. Y un cuadro local de Luis Miguel Carrión que quiere mirar a playoff, quiere mirar hacia posiciones de la zona noble de la tabla, quiere acabar la Navidad en lo más alto a término clasificatorio que pueda y no mirar mucho abajo. Y para narrar esta epopeya, no estoy solo, estoy con mi amigo y compañero Paco. Así que, hola Paco, que ya te he visto por ahí riéndote, al principio. Bueno, a ver, siempre empezar cuesta un poquito, realmente, Sergio. Entonces ya te vas y nos vamos centrando y eso, vamos a por este Cartagena Mirandés, Sí. vamos a ver qué es lo que dices tú. El Mirandés que quiere salir ahí de la quema y el Cartagena que lógicamente, como todos los equipos y más el Cartagena esta segunda temporada en el fútbol profesional, se está viendo en una buena dinámica, pues lo más arriba posible mirando playoff, ¿por qué no? O sea, mira dónde está la Ponferradina, a pesar de que hoy haya empatado, pues ¿por qué no va a jugar el Cartagena playoff? Por supuesto. Desde luego, esta Liga Marván es impredecible. Y bueno, para el encuentro de hoy decir que, como estaréis viendo en pantalla, tenemos un multiliga en Marván. Y Paco nos echará un cable de la sombra. Y es que cuando haya gol, tanto en el Alcoraz como en el Real Seguro Stadium, nos informará del gol. Y si lo puede y tiene la oportunidad de verlo, pues nos comentará cómo se va la jugada. A la vez que me echará un cable con este Cartagena Mirandés. Así que Paco, hoy tienes trabajo, ¿eh? Menuda encerrona me has pillado, ¿eh? Yo es que no estaba al corriente. A ver, no le voy a negar a nuestros amigos oyentes de que yo había tratado un poco de desconectar de esto del fútbol. Y te Parece meten tres mentira, partidos. porque ni tu equipo ni el mío han sido muy afortunados en la Nada, jornada de hoy. Las nada. derrotas de Málaga y Zaragoza, pero bueno, hay que centrarse en lo que estamos. Pues vamos a ver este Cartagena Mirandés y desearle la mayor de la suerte a los dos equipos. Y como tú bien dices, pues estaremos intentando echarles un ojo tanto a ese Huesca Alcorcón como al Real Valladolid, ¿no? El Valladolid juega fuera de casa, el Real Sociedad B, Real Valladolid. Interesantes también, por cierto. Y por cierto, ya rueda el balón en el Cartago, ¿no? La primera posesión es para el FC. Y si te parece, Paco, repasamos las alineaciones rápidamente. Tú me dices la del conjunto visitante, te digo yo la del local. Perfecto. Espera, te la busco mientras tanto, es que hoy Sí. vengo, ya te digo, que no vengo centrado, no vengo Cada centrado. uno... Sí, ha sido un fin de semana duro. Un fin de semana duro para cerrar el año para los dos, ¿eh? Pero bueno, por parte del cuadro local va a seguir con Marc Martín en portería. Defensa para Gastón Silva, Pablo Vázquez, Pedro Alcalá y Julián del Mas. En la medular tenemos a Sergio Tejera y Jan Bodinger. Interior derecho, Alex Gallar. Interior izquierdo, Berto Callarga. De mediocentro ofensivo, Pablo de Blasi. Y arriba, Rubén Castro 7, el killer. Y el cuadro Jabato, ¿cómo sale el Cartago Nova, Paco? El cuadro Jabato forma con Raúl Izoain en portería, con Carreira y García en laterales, con Onay Díaz y Arroyo como pareja de centrales, por Álvaro Rey, López Moreno y Meseguer en la línea de centrocampo, con Brugué, Camello y Riquelme, estos dos últimos, bueno, máximos artilleros del equipo y quizá lo más destacable en la parte ofensiva del conjunto Jabato. Y ahora una falta ahí de Orión Rey en la medular hacia un jugador del Cartagena, pues ya en juego, un minuto de momento de dominio del FC, un Mirandés que repite 11 con la novedad de Rodrigo Riquelme, que entró el otro día, dio 2 asistencias, si mal no recuerdo, y en Copa le dio el pase a su equipo ante el Lugo. Vaya semana que ha tenido el número 22, motivo por el cual esté en el 11 inicial hoy, Paco. Sí, a ver, con todo mi respeto para el Mirandés, yo creo que tanto Riquelme como Camello, corrígeme si me equivoco, que creo que los dos son cedidos del Atlético de Madrid, ¿no, Sergio? Sí, Camello, efectivamente, sí, sí. Entonces yo creo que son jugadores, bueno, es que lo hemos dicho varias veces, el Mirandés es un poco
no cantera, pero un equipo donde van jugadores jóvenes a foguearse de alguna manera y les ha resultado bien hasta ahora. Esta temporada parece que están con más apuros de los habituales, pero bueno, yo creo que son dos jugadores que tienen miras puestas en algo, en una categoría superior. Yo creo que en un futuro van a ser jugadores de primera división los dos. Pues ahora ya minutos de tanteo, primero compases del partido, de momento ahora el Mirandés el que toca bola, la tiene aquí ahora en el costado izquierdo el Mirandés, ojo que la recuperó ahí Alex Gallar que trata de salir corriendo, ahora la pone hacia Rubén Castro, la descarga a la banda, se la trata de devolver pero el balón demasiado largo y le cae a los pies de Anderson Arroyo el colombiano. Ahí va Anderson que bueno, buscaba ahí a un hombre en la banda, buscaba a Imanol, Paco, pero Imanol se había ido de vacaciones, ¿no? Bueno, no, es que estaba en el suelo. Sí, cierto, es verdad. No sabíamos, como no ha sido donde nos estaban enfocando, no sé qué es lo que ha sucedido No, ahí mira, con los ha sido jugadores Rodrigo Riquelme, del que Mirandés. estaba en el suelo, Paco, y por Y eso ha parado, no estaba en la banda. eso es, ha parado bueno, creo que el árbitro ha parado el juego. A ver, que nos enfoca. Ahora estaba viendo la jugada repetida, pero bueno, no había pitado nada el árbitro. El caso es que finalmente el Mirandés pierde el esférico, que el pase, aunque lo devuelve el FC. Sí. Uh-huh, sí, buen gesto ahí de Gallar. Y a empezar jugada de nuevo el Mirandés. Sí. Lo que decías tú, mayor dominio quizá del Cartagena, pero bueno, primeros 3 minutos, esto de momento no quiere decir nada, pero lo normal, lo que decimos muchas veces, el Cartagena fuerte en su campo, a ver si termina imponiendo esa ley de jugar en casa, o a ver si el Mirandés da la sorpresa. Sí, de momento veremos a ver, ¿no? Porque parece que el Mirandés ahora está atacando un poquito más. Ahora la tiene ahí Pedro Alcalá que la descarga para Pablo Vázquez y se la devuelve ahora a la zaga defensiva. Ahora toca el Mirandés por este costado, por el costado derecho, la tiene Pedro Alcalá que la pone para Gastón Silva, ahora se la devuelve. Se apoya mucho, de momento Paco, el Cartagena en sus pivotes para seguir jugando. Sí, hombre, ya sabemos que es un equipo que es muy vertical, pero de momento está queriendo jugar con calma, no está queriendo rifar el balón. Ya sabemos que los primeros minutos siempre son claves en los partidos. Espérate, Paco, porque ahora tiene Julián Telma, cuida el balón ahí rebotado, le puede caer a un jugador del Cartagena. La segunda jugada que le favorece al equipo Luis Miguel Carrillo, el balón que sale por la línea de fondo y será saque de banda para el FC. Tocó el último Sergio Camello. El árbitro decretó saque de banda para el cuadro de Cartagena. No sé si has visto una especie de rebote ahí que como hubiera caído en una zona peligrosa, podríamos estar cantando una ocasión del Cartagena, ¿eh? Sí, por supuesto. Tiene que tener cuidado el Mirandés, sobre todo porque ya sabemos que el Cartagena en la parte de arriba tiene mucha pólvora. Entonces hay que tener cuidado con esos balones sueltos. Bueno, el Cartagena también es si fuera en ataque del Mirandés, pero ya sabemos quién anda por ahí con el número 7 por parte del Cartagena. A las manos Raúl Lizoain, la tuvo ahora la primera acercamiento peligroso. El Cartagena por medio de un balón filtrado para Alex Gallar que no llegó a tiempo. Buen pase ahí, buena triangulación del Cartagena. Qué buen toque de calidad de Gallar para irse de Anderson Arroyo. Creo que le hizo un cañito, vamos a ver la repetición. O bueno, se la llevó con el control, pero se la echó demasiado larga, ¿no, Paco? Sí, se la echa demasiado larga, más de lo que hubiera querido Alex Gallar. Y ahí está atento el portero Jabato, aunque señalaba que le daba el ok. Alex Gallar, que yo creo que bueno, trata o quizá un poco de reivindicarse, quizá no está siendo su mejor temporada en cuanto a realización, en cuanto a efectividad, pero nadie va a dudar de la calidad del jugador cedido por el Girona, desde luego. Así es, ¿no? Está haciendo un temporadón en mayúscula, pero bueno, ahora toca el Cartagena en defensa, jugando desde atrás el balón. Espérate que la recupere Oriol Rey, que trataba de filtrar un balón ahí para Sergio Camello, la recupera ahí Pedro Alcalá, pero cuidado porque sigue presionando el Mirandés. El balón que sale por la línea de fondo, tocó el último un jugador del Mirandés y será saque de banda para el Cartagena. Y bueno, Paco, te iba a decir que el Cartagena en Cartagonova es un equipo muy fuerte, ¿verdad? Y luego contrasta un poco con la imagen fuera, pero un poco la tónica en general, ¿no? De todos los equipos casi a Liga Marván. Sí, realmente, o sea, podría ser el caso similar del Málaga, aunque últimamente el Málaga parece que flojea incluso en su campo también, pero vamos, hasta ahora, salvo hasta las últimas 2 jornadas del Málaga, pero sí, yo creo que el Cartagena se está haciendo fuerte en su campo
para la permanencia, yo creo. El balón de Sergio Carreira ahí filtrado. Sigue, atención, el balón de Mirandés. ¡Fuera! La tuvo Rodrigo Riquelme de la frontal. Buena internada ahí de Sergio Carreira por el carril derecho. Qué buen balón puso ahí para Rodrigo Riquelme, que está en un estado de gracia brutal. Y se le fue demasiado cruzado ese disparo, ¿no? Sí, lo que te iba a decir, que para lo que es el tema de la permanencia, que sería su objetivo lógico del Cartagena, yo creo que le sirve. Y en caso de que quisiera aspirar a algo más, pues tendría que tener un poco más de fiabilidad fuera de casa. Claro, eso ya es lo ideal para cualquier conjunto que aspire algo más arriba. A ver si lo consigue de aquí a final de temporada. Uy, mira cómo toca ahora Mirandés, Paco. La lleva Alex López, que la abre hacia la banda. Pone ya la directa Imanol, tiene mucho carril por esa banda, puede centrarla. Imanol, que puede apoyarse en Rodrigo Riquelme, lo hace, pero metió la pierna en un jugador del Cartagena. La segunda jugada que le favorece nuevo Oriol Rey. Ahora la tiene Víctor Meseguer que retrocede sobre sus pasos, busca un apoyo y lo tiene aquí en el colombiano Anderson Arroyo. Anderson, que la descarga para Oriol Rey. Oriol Rey, que filtra un pase peligrosísimo para Rodrigo Riquelme, que lo cortó la zaga cartagenera, pero ahora sigue insistiendo por medio de Víctor Meseguer, que la abre la banda. Ahora la tiene aquí el Mirandés por este costado izquierdo, tratando de buscar algún espacio, algún hueco para el centro. La tiene ahora Oriol Rey. Oriol para Víctor Meseguer. Ojo, atención a Víctor, que la abre la banda. La puede colgar ahora Sergio Carreira, que caracolea delante ahí de un jugador del Cartagena. La tiene que retrasar atrás. La tiene que poner para Odey. Y Odey de nuevo para la zaga de la medular, para Víctor Meseguer. Ahora es Odey actuando casi como de lateral. Odey, que pone un balón. No se entendió ahí con Brugui, y será finalmente saque de puerta para el Cartagena, Paco. Bueno, ya lo ha puesto en juego. Sí, ya lo ha puesto en juego, no se entendieron ahí, pero bueno, está tratando de aproximarse el Mirandés. De momento el partido muy parejo por parte de los dos equipos, sin realmente aproximaciones de peligro. Entonces el Mirandés no va, por mucho que esté en Cartagena y el Cartagena sea muy fiable en su campo, pues el Mirandés ha venido a pelearlo, desde luego. Uy, mira el Cartagena, que ataca por el costado de Julián del Mar, que la pincha, la pone de primera ahí para Jan Bodiger. Uy, ¿qué pasó entre Jan y del Mar? Que bueno, la dejó de primera, él es del Castellón y se fue por línea de fondo, Paco. Sí, se fue por... ¿Quién es el...? Jan Bodiger, te iba a decir, ¿quién es el del Castellón? ¿Julián del Mar? No, Jan Bodiger, perdona. No se entendieron ahí entre los dos. Pero bueno, en la aproximación anterior del Mirandés, el Cartagena veremos a ver si llega a puerta. De momento, para que se hagan un poco una idea nuestros amigos del canal de YouTube, pues minutos de tanteo, por así decirlo. Sí, totalmente, minutos de tanteo. Llegamos ya al minuto 10 de la primera parte, bueno, a 10 segunditos de cumplirlo para ser exacto. Y ahora ataca el Mirandés por medio de Alex López, que bien presionó ahí la salida de balón. Sergio Tejera, como recuperó ese balón y la echó ya arriba a Mar Martínez, pero le duró poquito porque ya la tiene el Club Deportivo Mirandés, la tiene el cuadro jabato, que se está asentando poco a poco en el partido. La tiene Raúl Izain, que la pone largo, buscando a Sergio Camello. Se le anticipó un jugador del Cartagena al corte. Ahora recupera la medular ahí Alex Gallar, que la pierde. Y cuidado con la transición ofensiva del Mirandés. Ahora la lleva Brugui. Ojo, Rodrigo Brugui. La descarga ahí para Sergio Camello. La deja para Ale López. Ale López, que la abre la banda para Rodrigo Riquelme. Rodrigo, que caracolea. La recupera ahí Sergio Tejera, pero cuidado que se resbala. Eva Rodrigo, que recorta. Rodrigo. Despejó la zaga cartagenera, pero espérate que está acabado. Ahí va Alex López, que la tiene. La abre la banda buscando a Sergio Carreira, que puede poner el centro. La controla Sergio. Ahí va mi tocayo. Puede ponerla. Cortó muy bien la defensa del Cartagena. Y ahora viene la réplica. No, espérate, porque cortó. Ahí la pelea Roger Brugué. Finalmente la recupera el Cartagena. La trata de sacar. Y madre mía, Paco, ¿cómo está el Mirandés ahora mismo? Claro, sí, te iba a decir yo, el Mirandés es un equipo que puede ir mejor, puede ir peor la clasificación, pero es un equipo peleón, es un equipo que lucha, un equipo rocoso y difícil de superar, y es lo que va a tener hoy el Cartagena delante. Ahí lo estamos viendo como pierde un balón, pero ahí está deseoso de recuperarlo. O sea, la famosa esa frase esta de presión tan pérdida, presión tras pérdida, que se ha hecho tan famosa, pues eso lo está de momento ejecutando muy bien el Mirandés. Y bueno, Paco, ya que el partido ahora está parado porque al árbitro le están colocando el spray, ¿qué te parece si hacemos ronda informativa desde el Alcoraz y desde el Real Arena? ¿Cómo van ambos partidos? Y si hay algún golito o qué está pasando por ahí.
De momento no se ha movido nada. Te digo si ha habido alguna novedad interesante. ¿Algún Espera, cambio, lo tengo lesión? yo por Nada, ¿no? aquí. De momento. Sí, espera. En el Huesca, bueno, ya te digo, empate a cero entre en los dos partidos y ha habido una cartulina amarilla para Ratiu en el Huesca, así como ha hecho más destacado, por así decirlo, y en el Real Sociedad B Valladolid, pues realmente hasta ahora nada de nada. Entonces, si hubiera alguna novedad más, la informaríamos, pero de momento parece que son minutos del tanteo en los tres partidos. Y la verdad que pinta interesante este Cartagena Mirandés. Pues volvemos en el minuto 20 y tanto para hacer otro repaso informativo si no hay nada. Y nos dice nuestro amigo Alex, que ya está por aquí. Buenas tardes, chicos. Decepcionante la Ponce, pensaban que estaban de vacaciones. Pues sí, finalmente ha quedado 1-1 contra la Morevieta. Con un Guruceta que está en un estado de gracia sensacional. Ya hizo doblete aquí en la Rosaleda. Y ahora ha metido en el Toralín. Parece que se le da bien ahora jugar lejos de casa a la Morevieta, Paco. Lo que le había costado toda la temporada. Confirma lo que hemos dicho en más de una retransmisión, que no era, que no reflejó la clasificación de lo complicado que es ganarle a este equipo, realmente. Lo dijimos, Pues bueno, ganó en... Porque la tiene Pablo de Blasi, con Alex Gallar se asociaba en la frontal del área, pero recuperó Mirandés, pero espérate que no ha acabado. Porque la tiene Rubén Castro, que cae a la frontal del área, el árbitro dice que no, que siga el juego, y vaya detallito de calidad ahora de Imanol para salir de esa presión. Se la quitó de en medio el Mirandés, ahora te doy pase nuevo, Paco, porque la tiene Jan Bodiger, ahí va Jan Bodiger que pone un balón largo, buscando la cabeza de Alex Gallar. Ojo que ve la pincha, que ve la baja, se metió por medio ahí Anderson Arroyo, la mandó a saque de puerta, dice el colegiado, que el último en tocar fue jugador del Cartagena, y Rubén Castro, que sigue protestando su caída a la frontal del área, Paco. Bueno, Rubén Castro en su línea, igual que el realizador, yo creo que ahí no hay nada. Hay un pequeño contacto, pero no como para caer. Pero, a ver, tiene habitualmente una pelea con los árbitros. Yo creo que tiene muchos años de experiencia, y eso también le sirve realmente. Lo que decíamos antes, que refleja un poco lo que hemos dicho en más de una retransmisión, tanto tú como yo, lo complicado que es el equipo de la Morevieta. Que igual no se refleja en la clasificación, pero que... directo encima, o sea... Por eso que cuesta ganarles. En casa, por ejemplo, al Zaragoza no le ganó con un hombre más en media hora. Le ganaron a Valladolid y Almería, y ahora si se pone las pilas incluso fuera de casa, pues igual no está tan sentenciado para el descenso, ¿eh? Que nadie se pierda de vista el equipo de John Vélez. Y mira ahora Sergio Camello, qué buen pase ahora ahí filtrado, la trata de pelear ahí Roger Brugui para los amigos, pero recupera el Cartagena. Ahora la tiene ahí, que la tiene Pablo de Blasi para el Gallar, que se la trataba de llevar con una finta, pero muy atento Imanol al corte, la mandó a línea de fondo y será saque de banda. Bueno, Pablo de Blasi, que parecía que estaba defendiendo un córner Rubén Castro, Paco, y era para el árbitro, para evitarle, ¿vale? Sí, es que está todavía como vulgarmente se dice, comiendo la oreja al colegiado. Entonces, a ver, Rubén, déjalo ya. Si no te ha pitado la falta anterior, pues déjalo estar. Porque... Nada. Ahora sí, Paco. No, por hecho, que está ahí Rubén Castro todavía con la falta anterior, dándole el palique ahí al colegiado. Por eso de ahí lo de Blasis. Y nos dice nuestro amigo Alex que solo se han marcado 4 goles como local hasta el momento. 3 Girona y 1 la Ponce, increíble. Exacto, de lo que pasa. Hoy es pues jornada visitante total, ¿eh? Bueno, jornada veremos a ver hoy con estos 3 partidos, pero de luego que cuidado, Paco. Sí, parece que jugar en casa no está dando buen augurio esta jornada. Desde luego que nos lo diga a nosotros. O sea. Sí, pero bueno, hay que llevarlo bien. Vamos a tratar de disfrutar del fútbol dejando hoy nuestros colores al margen. Sí. Hoy es un día pesimista para que los dos nos pongamos los mandos en una retransmisión, pero bueno, la tiene ahora el Cartagena, trata de salir jugando desde atrás, desde su campo, la lleva ahora Pedro Alcalá que se apoya ahí con Pablo Vázquez, Pablo que se la deja para Gastón Silva, Cartagena saliendo, jugando, tocando, triangulando, que bien lo dice ahora Sergio Tejera ahí, cómo se la lleva, cómo la controla, la protege ahí Alex López, que le hizo falta, parece que no, espérate, porque el balón finalmente sale por la línea de fondo, sacará de banda el Cartagena, Roger Brugué, que la protestaba ahí, Víctor Meseguer también, y bueno, hubo un empujoncito ahí de Víctor a un defensor del Cartagena, creo que fue a Pablo Vázquez, ¿no, Paco? Sí, algo más. Y antes se reclamaba una mano también, creo que por parte de Gallar.
Yo creo que es lo que ha pitado finalmente la falta sobre Pablo Vázquez. Sí. Yo creo que bien pitada por parte del colegiado. De momento el arbitraje bastante bien. Vamos a desearle suerte, como decimos habitualmente. Y ahora mira, ahora la Dale, tiene. dale. Sí, ahora la tiene el Cartagena, la perdió ahí el hombre de moda Liga Marván, Rodrigo Riquelme, y qué bien triangula el Cartagena, madre mía, cómo triangula este equipo cada 2 por 3. Ahora balón filtrado para Julián Desmás, muy largo, ¿quién la protege? ¿Quién si no, Paco? Rodrigo Riquelme, el hombre de moda, lo tengo que decir. Sí, a ver, lo mismo vale para un roto que para un descosido. Ahí estaba un poco más en labores defensivas, buena presión del más, que finalmente no consigue hacerse el balón. Pero yo es lo que he dicho antes, se le ve, mira cómo protege la pelota, mira, se le ve chulas, se le ve maneras de jugador de primera división. Sí. No es por ser imparcial, pero tanto Riquelme como Camello por parte del Mirandés. Y date cuenta, Rubén Castro sigue hablando con el colegiado, ¿eh? Sí, bueno, Rubén Castro, que no lo supera, no supera la caída. Y por cierto, nos dice Alex que me voy por ahora, chicos, nos vemos fenómeno. Pues igualmente, Alex, y si no vuelve, pues felices fiestas, desde aquí en directo, te las deseamos. Y que la Ponce va a dormir en playoff mínimo, yo creo, si no me falla la memoria, en los cálculos. O sea que os vais a comer el turrón en playoff, ¿eh? Eso poco lo pueden decir. Así que nada. Ahora, bueno, ahora la tiene mi tocayo Sergio, que la descargó a la banda, recupera el Cartagena, ojo que sale jugando, sale en transición, la lleva ahí Ale Gallar que la abre la banda, ojo, atención, cuidado, que tiene aquí peligro el FC, ahora la lleva hacia el medio campo nuevo, Ale Gallar, y la abre para Julián Delmas que se apoya ahora en Jan Bodiger, y Jan Bodiger que la pone ahí para Sergio Tejera que la retrasa ahí para Gastón Silva, Gastón para Berto Callarga, ojo, atención, qué buena llegada ahí de Sergio Tejera por la banda, que pone el centro, metió la cabeza ahí, espérate el balón que le cae a Jan Bodiger, madre mía, paradón, vaya paradón de Raúl Lizoay al disparo desde su casa, desde el parking del Cartago Nova de Jan Bodiger, vaya paradón, Paco, y la mandó a córner Raúl Lizoay, y qué pedazo internada de Sergio Tejera. Se ha hecho daño, por cierto, Lizoain en la caída. Esperemos que no sea nada, por el bien además del Mirandés y del bravo portero que acaba de hacer una intervención excepcional. Y es que hay que probar a los porteros. O sea, le ha llegado, es que le había quedado a Bodiger excepcional. O sea, la para y ahí de esas que se empalman y te dejas el alma, que si te sale bien, pues es el golazo de la jornada. Y si te encuentras con el portero, pues oye, mala suerte para Bodiger. Pero el disparo es muy, muy bueno. Le llega y se le queda perfecta. Yo creo que esas le gustan a cualquiera. Le gustan los jugones, y Raúl, vaya, que con el frío que debe hacer, un golpe así debe ser brutal, vaya. Sí, vamos, la zona, esto es Miranda del Ebro, ya te puedo asegurar yo que en la zona del Ebro hace un frío estos días, que no lo quisierais los que estéis acostumbrados a la costa y al solecito y el buen tiempo. Vamos con abrigo, Paco, yo te lo digo. Pues sí, tiene más o menos, se tiene que asemejar un poco a la temperatura en Zaragoza y tiene que hacer frío en Miranda, sí. No, bueno, esto es el Cartago Nova, pero espérate porque ahora va Pablo de Blasi que la cuelga, le despejó Raúl Lizain de puño, espérate que esto no ha acabado, ahora la pone Ale Gallar y el disparo se fue desviado, y sí, Paco, bueno, en Cartago Nova Miranda del Ebro, pero bueno, que Cartago Nova también debe hacer frío, en Cartagena. Menudo patinazo acabo de pegar. No pasa. Son cosas de... Pensaba que estaban... Por un momento me he ido a Andúba. Pero sí, tiene que hacer fresquito también. Y la caída que ha sido... Pero bueno, es lo que tienen los porteros. Ahí lo ha dado todo Raúl Lizoay. Es que no sé si incluso se golpea... Sí, creo que se golpea contra el poste cuando cae. Sí, se dio con la espalda en el poste, sí. Claro, eso es lo que le ha dolido. Pero bueno, parece que está recuperado. Que va a seguir ahí defendiendo la portería jabata, pues como Raúl hizo e es capaz de hacer, desde luego. Sí. Bueno, ahora hubo falta sobre Jan Bodiger, un agarrón, ya la puso en juego el Cartagena, la tiene Alex Gallar, que la maneja en la sala de máquina. Alex Gallar que hace un cambio de ritmo muy bueno, se va de uno, la descarga ahí para Pablo de Blasi, y ahora toca el Cartagena en su propio campo. La tiene Gastón Silva que la abre hacia la banda, ahora para Pedro Alcalá, casi del lateral derecho, ha adelantado un poco su posición. Pedro Alcalá que la devuelve para Pablo Vázquez, y este para Gastón Silva. Cartagena poco a poco embotellando al Mirandés, poco a poco encerrándolo en su área. Ahora la tenía ahí Berto Callarga, Berto para Gastón Silva, Gastón para Pablo Vázquez, ahora la tiene Pedro Alcalá por esta banda derecha.
un correcalle de momento el balón, ahora tiene Julián del Mar para Jan Bodiger que la descarga para la medular, para Sergio Tejera que filtra muy bien balón ahí, la tiene ahora Pablo de Blasi que recorta, caracolea, la retrasa para Jan Bodiger y este la abre con son más y son menos para Berto Callarga, que se hizo daño ahí, bueno, fue Berto, hubo falta, Paco, ahí en ese pase a Jan Bodiger que Roger Brugué se quiso anticipar y claro, hizo falta ahí. Sí, balón dividido, llega un poquito tarde Brugué y sí que considero, no, a ver, era sobre Gastón Silva, Sí, finalmente no Silva. no sobre Berto Callarga, no llega a tocar balón Brugué, entonces falta favorable al Cartagena. Sí que le estaba embotellando un poco al Mirandés en estos últimos minutos, aunque lleva unos buenos minutos antes el equipo jabato, pero ahora parece que está mejor el Cartagena. Y ojo, cuidado porque la va a colgar Pablo de Blasis, que mira hacia la portería, la pone larguita al primer palo, despejó ahí un jugador Mirandés de cabeza, pero le cae de nuevo el balón a Pablo de Blasis, la vuelve a colgar, pero esta vez con más fuerza. Ojo, atención, balón para Jan Bodiger, gol. ¡Gol! Se adelanta el Cartagena, se adelanta el FC, gol del Cartagena, qué buena jugada, cómo la colgó ahí de Blasi, cómo la puso al primer palo, que estuvo muy atento Jan Bodiger, que la puso al fondo, ¿para quién si no? Para Rubén Castro, el abuelo de la Liga Marván, que la tuvo que empujar, la tuvo que poner con mucha picardía al fondo de la malla, el primero la falta, que la despejó, creo que fue Sergio Camello, le cayó de nuevo a Pablo de Blasi, repitió la falta, no hay fuera de juego Jan Bodiger, la puse primera para Rubén Castro, que está totalmente habilitado y la tiene que poner al fondo de las mallas, no puede hacer nada Raúl Izain, Paco. Fútbol Club Cartagena 1, Club Deportivo Mirandés 0. Gol de las de... Bueno, alguno dirá, gol de... Simplemente la ha empujado, pero es que hay que estar ahí. Claro. Ahí la busca Rubén Castro, no hay fuera de juego porque el balón de Bodiger va hacia atrás o en línea, o mucho, y simplemente para empujarla, pero hay que empujarla. O sea, realmente no es tan sencillo. Ahora, mira, o tienen más tema de conversación de Rubén Castro con el árbitro. Ahora le podrá decir, ¿has visto qué golito metido? Que no se me olvida esto de meter goles. Que va. Como para olvidársele. Ni a Rubén Castro, ni a Stuani, ni a estos monstruos que tenemos en la segunda división. No pasan los años por ellos. Sí, pues cuidado porque el Cartagena sonríe, se adelanta en el Cartago Nova y se pone... Uy, espérate, Paco, porque me está sonando la música del gol otra vez. No quiero confundir a los oyentes, es que se ha puesto repetida. Así que nada, volvemos de nuevo aquí a toquetear esto. Vale, ya está, ya la música ha dejado de parar y ahora salió el balón por línea de fondo y la pondría a juego el Mirandés. Bueno, la verdad que casi previsible este gol, ¿no, Paco? Porque estamos viendo un Cartagena presionando arriba. Sí, estaba presionando arriba, quizá no estaba llegando al margen de la jugada del disparo de Bodiger, pero es que tampoco le hace falta mucho si tiene ahí a Rubén Castro o algo, sobre todo Rubén Castro, pero si llega alguna jugada tan clara como esa, la verdad que pues no es que haya ido muchas veces el cántaro a la fuente, como se suele decir, pero con una ha sido más que suficiente. Y bueno, Paco, han pasado 10 minutitos, ronda informativa, nos vamos al Corán, nos vamos al Real Arena. ¿Alguna novedad así destacable? Pues destacable ninguno de los dos partidos. Realmente sigue todo igual. Minuto casi 26 en el Alcoraz sigue ese 0-0. Lo reseñable, como te dije antes, la cartulina amarilla para Ratiu, pero no hay mucho más. Y en el Real B Valladolid vio cartulina amarilla, John Pacheco por parte del filial del conjunto Churi-Urdin y pues tampoco hay más movimiento. Estos han empezado un poquito más tarde, no llega al 25, pues de momento no hay goles. De momento la sequía goleadora la ha roto hasta ahora el Cartagena. A ver si se animan en el Alcoraz o en el Real Arena. Pues a ver, de momento hemos elegido bien el partido, de los tres. Hemos tenido buen ojo porque ya hemos cantado el primer gol del turno de las 6:15. Aquí la tiene Imanol, que caracoleo, que bien la de recuperarle Gallar, que hubo falta, la recuperó muy bien Paco, pero con falta, claro, porque Imanol se fue al suelo en un pispá,
Sí, para Aleja ya no era falta, le había parecido que era carga legal, pero el árbitro ha considerado lo contrario. Ha considerado que de legal tenía poco y bueno, yo creo que bien señalizado por parte del juez de la contienda en este caso. Pues mira, ahora la tiene Imanol para Sergio Camello. Ojo, atención, Sergio Camello que recorta, demasiado largo el control. No, espérate que la recuperó. Ahí va Sergio Camello, se va de uno, se va de dos. Uy, qué buen balón de Sergio Camello para mi tocayo. La pone a la banda, el balón que luego te da a pegar Roger Brugué, pero espérate que esto no ha acabado. La tiene Víctor Meseguer que la cuelga, la despeja ahí un jugador de Cartagena. La segunda jugada de nuevo para el Mirandés y construye de nuevo jugada. La tiene Odey. Odey que la pone para su compañero, para la medular, y ahora un balón filtrado para Sergio Camello, no encontró a nadie, la despejó ahí Pablo Vázquez, y ahora balón peleado en la medular, finalmente ¿quién se la lleva? Se la lleva el Cartagena, ¿no? Se la lleva el Mirandés, recuperó, fue el último en recuperar, triangular al cuadro Jabato, la tiene Odey, Odey que la pone con Oriol Rey, triangulaba ahí muy bien Mirandés, y ahora la tiene el colombiano Anderson Arroyo, Anderson de nuevo para Odey. Odey que la banda ahí para Sergio Carreira, se ofrece a Roy Brugué. Ahora finalmente se apoya en Víctor Meseguer. Uy, qué buena pared. Uy, qué buena triangulación. Madre mía, qué buena triangulación, Paco. La tirará Sergio por el centro. Tocó el último ahí. Un jugador del Cartagena, Gastón Silva, y será córner para el Mirandés. Pero vaya triangulación y vaya pared entre Sergio Carreira y Víctor Meseguer, que parecía un frontón eso, Paco? Sí, han llegado muy bien ahí por esa banda derecha. Lo que, bueno, veremos a ver según se desarrolla el partido, si se confirma un poco mis sospechas de que tiene más pegada el Cartagena que el Mirandés. El Mirandés llega bien arriba, pero le falta un poco. Demasiado pasado, no llega ahí absolutamente nadie, casi sale el balón incluso de línea de fondo. Y espérate, que se metió un lío tremendo. Rubén Castro la perdió con Sergio Camello encima en falta. Pide perdón porque vaya fallo de novato que ha tenido Rubén Castro, ¿eh, Paco? Sí, ahí no se tiene que complicar la vida. O sea, si no lo ve claro, no es un lugar para ponerte a regatear y salir con el balón controlado. Echa el balón a tu defensa, a tu lateral o al central y empieza jugada. Realmente, es lo que tiene que hacer ahí Rubén Castro. Pues sí, y ahora espérate porque ya la va a colgar el Club Deportivo Mirandés de esa falta. Bueno, vaya madre mía, de un balón que estaba prácticamente perdido a una falta que había regalado Rubén Castro que se lamenta ahí. Y cuidado porque Mirandés a balón parado tiene peligro, ¿eh? Vemos a Martínez dando indicaciones ahí. Tenemos a Roger Brugué, tenemos a Imanol. Veremos a ver quién va a ser afortunado. Roger Brugué con la diestra, Imanol con la zurda. Finalmente va a poner con la diestra Roger Brugué. La pone pasita al segundo palo. Balón ahora para el Mirandés. Ojo, atención, disparaba Odey. Pero claro, como un defensa, no un atacante, ¿no? El disparo pues no le salió del todo bien. Y recuperó el Cartagena, que trata de buscar la contra. Está muy bien posicionado ahí el Mirandés en defensa y no dio lugar a nada. De nuevo Odey, madre mía, están todas este chico. La recuperó, ahí va Odey, ahora la tiene el Mirandés, la tiene en la banda derecha Sergio Carreira que puede por un centro, sigue, puede ponerse a Alex López, la deja finalmente atrás para Víctor Meseguer, que filtraba un balón, pero finalmente, uy, qué buena Víctor Meseguer, que la cortó, casi se recompone de su error, pero espérate porque el Cartagena trata de salir jugando y recupera de nuevo el Mirandés. Paco, parece que ha espabilado el conjunto de los Escobar con el gol, y vaya triangulación que estamos viendo ahora mismo. Sí, ha espabilado. Muchas veces los goles te sirven un poco para quitarte un poco venirte un poco más arriba, que es lo que le está pasando ahora al Mirandés. La necesidad o a la fuerza ahorcan, como se suele decir. Está en una situación un poco complicada en la tabla y tampoco estaba haciendo mal partido hasta que ha llegado el gol de Rubén Castro. Ni lo está haciendo ahora. Pues sí, la verdad, ahora la despejó ahí el Cartagena, pero el balón que le cayó a Sergio Camello. Madre mía, qué jugada ahí defensiva de Gastón Silva, como recuperó ese balón casi en el suelo ahí. Y ahora tiene el colombiano Anderson Arroyo. Anderson para Víctor Meseguer, que la puede abrir a la banda derecha. La pone para Sergio Carreira, que amaga con el centro. La pone a la segunda. Balón para Sergio Camello, que remata. Le dio un jugador del Cartagena, pero espérate que esto no ha acabado, porque la tiene aquí Rodrigo Riquelme, que la abre para Imanol. Imanol que pone el centro. La tiene que meter en la cabeza y Pedro Alcalá, porque el balón tocó en Del Mas y se envenenó y tuvo que despejar ahí Pedro Alcalá, y será el córner, Paco, para el Mirandés. Sí, al tocar en Del Mas o sea, el centro iba raso, pero al tocar en Del Mas cogía ya altura como para que un par de jugadores del Mirandés lo pudieran rematar, y hace bien ahí el veterano Alcalá mandando el balón a córner. A ver el córner ahora a favor del Mirandés. Pues mira, la va a colgar el conjunto Jabato. Vemos a Martínez pidiendo ahí a su hombre que se ordenen.
Finalmente la va a poner ya Imanol en juego, la pone con la zurdita, balón al segundo palo, el remate, no llega a nadie. Y espérate porque puede ser la contra el Cartagena. Berto Callarga trataba de armar ahí la sorpresa, la transición ofensiva, pero estaba muy bien ordenado ahí el Mirandés, que ya la tiene. Y va a salir jugando Anderson Arroyo. Anderson que la abre para el carril izquierdo para Imanol. Imanol que se hace un autopase, madre mía, qué maravilla, cómo se fue ahí de Jan Bodiger. La pone ahora ahí para Rodrigo, que cayó. Y hay falta peligrosísima, Paco, para Mirandés, que la puede colgar. Sí, igual que una falta anterior, pero esta vez un poco más cerca. Le están dando trabajo ahí al colegiado en esa banda izquierda del ataque. Falta sobre Riquelme, que se duele. Y lo que dices tú, balón colgado al área y a ver el peligro del Mirandés si se confirma. La verdad que, como tú bien decías, se ha recuperado un poco del mazazo del gol de Rubén Castro. Pues sí, y mira, vemos ahí a Imanol que la puede poner. Mar Martínez que se está dejando este último minuto la voz, pero bueno, finalmente ya ordenó su hombre. Vemos a Alex López en segunda línea, vemos a Sergio Camello. Así que nada, veremos a ver finalmente quién es el elegido. La va a colgar ya Imanol con la zurda, la pone muy larga al segundo palo, a las manos de Mar Martínez que sale de puño, la despeja como puede Berto Callarga y balón que le cae de nuevo a Sergio Carreira. Qué buen control de Sergio Carreira, cómo se fue ahí de Berto Callarga. Puede poner el centro Sergio Carreira que sigue recortando. Vaya lucha que tiene con Berto Callarga, la pone finalmente para Oriol Rey. Y Oriol Rey que le robaron la cartera, ¿cómo se la robaron? Ahora sale en transición el Cartagena, la tiene Ale Gallar ahí para Tejera. Y el Ale Gallar que pide calma, que se ordene un poco el equipo, pero aquí no hay calma, porque la tiene ya Pablo de Blasi que recorta. Pablo de Blasi contra dos, finalmente se la lleva Anderson Arroyo. La recupera el Mirandés que está muy activo, Paco, ahora. Y poco caso le han hecho a Alex Gallar pidiendo la calma. Y por cierto, porque la tiene Jan Bodiger que sigue, puede pisar área, cae la frontal y vaya falta peligrosísima a favor del Cartagena. ¿Cómo se le fue Anderson Arroyo ahí a Jan Bodiger? Se le fue y claro, lo tuvo que agarrar porque si no casi era un 1 para 1 y la puede colgar el Cartagena y falta muy peligrosa, Paco. Pero ha pecado un poco de inexperto ahí, yo creo, Anderson Arroyo, porque tenía un compañero de tres, aunque tú bien dices que era un 1 para 1 si superaba a Anderson. Veremos a ver la falta. Lo que te iba a querer, a ver si nos da tiempo a decir lo que quería decir, a ver entre que se saca la falta y no. Bueno, de momento estamos con repetición. De la jugada anterior he llegado a la conclusión de que Sergio Carreira es zurdo, es diestro cerrado, porque ha tenido antes la oportunidad de centrarla con la izquierda en ese duelo con Callarga y no lo ha hecho. A ver. Y por cierto, ha dicho Jessica que Bora Mirandés. O sea que bueno, aquí los brasileños del Brasileirao apoyando al cuadro jabato de mirando el Ebro al Curazao, Paco. Ahora, espérate porque la va a poner a Alex Gallar con la zurda. Cuidado que puede ser incluso disparo directo. Veremos a ver. Ahí está el jugador ex del Girona que la puede poner. Veremos a ver qué hace. Yo creo que la va a poner al segundo palo. Y lo mismo, disparo directo al segundo palo. Ahí vale Gallar que la pone. Finalmente no, la puso rasita. Yo creo que se equivocó. Ahora cuidado que el balón no ha acabado. La despeja Sergio Carreira. La mandó a línea de fondo. Será saque banda para el Cartagena. Y creo, Paco, que se equivocó Ale Gallar ahí. En la manera de lanzar la falta. Sí, porque si eso está ensayado, un pase como el que le ha hecho a De Blasis, mucha fe hay que tener. Sí, bueno, yo te iba a decir la prolongación de cabeza de Blasis, ¿no? Atrás, pero claro, es que le lanzó un pepinaco, ¿vale? Sí, y a la altura del estómago, poco menos, ha tenido que agachar De Blasis para... Pero bueno, todas las veces no salen las jugadas ensayadas. Paco, porque sale a la contra el Mirandés, Sergio Camello. Uy, qué buen balón de Sergio Camello. Cuida que voy a buscar la sorpresa equipo medio Roger Brugué. Esto no ha acabado, porque va a llegar Ale López. Ale López, madre mía, cómo corre Berto Callarga. Como si fuera ahí un galgo. Ahora la tiene ahora el Mirandés que la cuelga. Remate fuera. La tuvo Roger Brugui para los amigos, se le fue el cabezazo desviado y Paco sigue avisando al Mirandés. Sigue avisando, pero yo lo quise decir antes, que no me dio tiempo la narración. El Mirandés le falta un jugador definitorio arriba. No tiene a Rubén Castro, evidentemente. O sea, le falta oler más la sangre, porque está llegando a portería, pues está acercando al área, pero le falta un killer o alguien que tenga un poco más de oficio, sin apuras. Por cierto, nos dice Enrique Valencia, aquí cada uno va a su rollo, desde luego, respetable. Enrique Valencia dice, ala Oviedo. Hombre, Enrique, pues ala Oviedo. Nuestro amigo que lleva pidiendo ya semanas, Paco, que comentemos el Oviedo porque dice que no lo comentamos.
A ver qué horario nos ponen después de las vacaciones navideñas. Y le hemos dicho que sí, pero es que hoy también era complicado, ¿eh? Sí, A las 2 de la yo tarde. ya se lo expliqué en el partido del Mirandés Real B, Paco, que es que aquí no es por preferencia, sino por horario, más bien, vaya. Aquí miramos los horarios entre los equipos que juegan, vaya. Sí, sí, desde luego. Y preferencia no tenemos ninguna. Cada uno tenemos nuestros colores, pero luego a la hora de narrar, lo mismo nos da el Oviedo, el Cartagena, Las Palmas, el Tenerife, el equipo que sea. Desde luego, ¿no? Así que nada, el balón que salió por línea de fondo. El último en tocar fue un jugador del Mirandés. La va a poner ya el Cartagena. La va a poner en juego. Y para el Lassi está protestando de algo. No sé el qué exactamente. Pero bueno, la va a poner ya Julián Delmas. Se apoya ahí a Ale Gallar. Le ofrece ahí una salida. Y ahora Ale Gallar que la descargó a la línea defensiva. La tiene ahora Pablo Vázquez. Pablo Vázquez que se apoya con Jan Bodiger. Ojo, cuidado con Ale Gallar que pone la segunda, pone la tercera. Ahí sigue Ale Gallar que filtraba un balón para Julián Delmas, pero cortó muy bien ahí Manol. Pero espérate, porque recupera el Cartagena. La tiene Ale Gallar, muy rodeado. Y se va muy bien. Uy, qué buena pared entre Julián Delmas y Ale Gallar. Tiene que ser el corte Anderson Arroyo para mandarla afuera. Y será saque de banda para el Cartagena, Paco. Sí, ahora sí que ha estado efectivo ahí Anderson Arroyo. Ante la entrada de Alex Gallar, que lo estamos viendo bastante activo, sobre todo por esta banda derecha, y fruto a que maneja bien la izquierda, aunque bueno, Alex Gallar lo mismo le da una pierna que otra, pero vamos, preferentemente más a la izquierda. Se está yendo muy bien hacia el centro y está siendo uno de los caudales, uno de los quebraderos de cabeza para el conjunto del Mirandés. Pues mira, ahora la tiene, ¿quién si no? Que Pablo Vázquez para Gastón Silva. Este se la devuelve, la tiene ahora Pablo actuando casi como pivote. Uy, qué buen pase de Pablo, madre mía. Ahí para Jan Bodiger. Cuidado que sigue Cartagena, Sergio Tejera, Julián Delmas. Vaya paradón de Raúl Izain, casi vencido al suelo. La tenía que empujar Julián Delmas, pero qué reflejo de Raúl Izain, Paco. Yo creo que yo creo que le pasa a Julián Delmas lo mismo que le pasaba a Carreira antes. Y así, te lo puedo decir desde luego que Julián Delmas es diestro, porque ha salido de la cantera del Real Zaragoza. Yo creo que si le recorta y se le queda para su pierna izquierda, porque, no sé, le ha dado ahí con falta de convicción ahí por parte de Julián. Porque además tiene buen disparo el jugador zaragozano. Pero bueno, Raúl Izain que se ha vuelto a lucir. Y si está vivo en el partido del Mirandés, de momento es un poco por su portero. Sí. Y ya hemos visto incluso ante una intervención a Jan Bodiger, la verdad que de luego que Raúl Izain el mejor sin duda. Y nos dice Enrique que Cartagena subirá a primera y que si gana Cartagena pasa el Oviedo, ¿no? Así que me ha encantado lo de no, al final como diciendo que no gane. Sí, creo que sí que le pasa la clasificación. Y lo de que subirá primera o no, pues hombre, está ahí entre los equipos que está aspirando. Cuidado, porque Logroñés el año pasado en Navidad se estaba comiendo el turrón, como quien dice, en playoff. Y ahora lo tenemos en pre-RFF, ¿eh? No quiero hacer mal augurio, ni que suene mal, pero de luego que nunca hay que confiarse. No, la palabra esa que tanto te gusta, querido amigo, regularidad. Claro. Hombre, de momento, bueno, los equipos que están ahí, que no se esperaba, no contamos con ellos, pues Cartagena, Ponferradina, por ejemplo, o los dos canarios, el Tenerife, fíjate hoy, con esa victoria brillante en la Romareda, que lo que decimos, jornada 21, eso ya empieza a ser un poco de regularidad, pero puedes pegar un bajonazo que no se lo deseamos a ninguno de los equipos de la Liga Smartbank. Y bueno, Paco, vamos a llegar ya al minuto 40. ¿Qué te parece si me dices las novedades que ha habido? Pero espérate, porque ataca el Cartagena. Ahora me dice, la tiene Rubén Castro. Pisa en enemiga. Sigue Rubén, vaya cambio de ritmo. Rubén, gol de Berto. Gol. Del Cartagena. Vaya cambio de ritmo del abuelo. Vaya cambio de ritmo. Cómo pisó área. Cómo siguió. Cómo la puso al punto del área. Y Berto solo la tuvo que empujar. La devolvió Rubén Castro. Devolvió el favor del primer gol. Dijo, yo la voy a empujar. Pues ahora otra la va a empujar también. Cartagena 2, Mirandés 0. Le crece lo enano al equipo de Lolo Escobar, Paco. Porque ya no está con uno, está con 2 atrás en el marcador. Y vaya triangulación de nuevo el Cartagena. Anderson Arroyo, que no pudo hacer nada ahí. Y flojita la defensa de Andúba, Paco, que podría haber echado algo más. Cartagena 2, Mirandés 0.
Sí, el gol es muy similar relativamente al gol anterior que la pasa Bodiger y empuja a Rubén Castro. Lo del abuelo que has dicho tú, con todo el cariño del mundo. Claro, O sea, claro. un abrazo para todos los abuelos y que nos dure muchos años. Bueno, que dure muchos años a los que los tengan. Yo por desgracia ya no los tengo, pero desde luego que dure muchos años Rubén Castro y gol de Callerga. Además, minuto 41 de partido. No lo mismo irte al descanso con 1-0 que con 2-0. Entonces ya pone complicado el partido para los de Lolo Escobar, pone tierra de por medio, te quería decir. Y ya que me preguntabas anteriormente, pues está claro que hemos elegido bien el partido, porque ni Huesca, ni Alcorcón, ni Real B, ni Valladolid han movido el marcador. O sea, todo sigue igual en los otros dos partidos. Pues Nada más reseñable. Nada más reseñable. Vio tarjeta Javi Sánchez en el Real Valladolid en el minuto 37, pero nada de nada. Están a la misma altura que minuto 41-42 aproximadamente. Empezó un poco antes el partido Huesca, pero nada. 0-0 los dos partidos. Pues hemos elegido bien, desde luego. Qué buen ojo tenemos, qué buen ojo clínico. Y ahora el Mirandés, que tendrá que remontar no uno sino 2 goles. Lo peor de todo, Paco, que se va a ir arriba. Lo peor para el Mirandés, claro. Y va a dejar mucho hueco. Y ya hemos visto Rubén Castro, Sergio Tejera, Jan Bodiger, cómo están haciendo de daño por ese medular, como siempre se internan desde dentro, la abren a la banda y pase la muerte y para adentro, Paco. Sí, la verdad que hoy está siendo un partido complicado, aunque ha tenido algún momento en el que se iba hacia arriba Imanol García, pero sobre todo son entradas por esa banda derecha. Anderson Arroyo le están sacando un poco ahí los colores, nunca mejor dicho, pero pues complicado a la hora de defender en el flanco izquierdo del Mirandés. Imanol en la banda izquierda, Imanol que sigue, que bien llegó al corte Jan Bodiger, Imperial, la despejó muy bien y la abrió ahora para Ale Gallar. Ahora sí, Paco. No, te iba a decir que complicado, pues ahí en el lateral izquierdo. Espérate, tiene Imanol que tiene que arriba para central, Imanol que la pone, el balón que le cae suelto ahí a Aren López, el disparo, madre mía, vaya paradón de un defensa de Cartagena, creo, porque ese balón si no lo llega a cortar, Paco, estamos cantando el 2-1. Gastón Silva, creo que era. Gastón Silva, la coleta le delataba. Realmente, en este caso, fácilmente identificable el defensa uruguayo. Lo mismo que puede defender la Mar Martínez, pues mira, no ha hecho falta la intervención del portero y ha sido Gastón Silva el que ha evitado que fuera el balón hacia la portería. Para eso están los centrales, por supuesto. Mira, Oriol Rey, qué peligro tiene ahora la frontal, la deja para Rodrigo Riquelme. Ahora la tiene ahí Víctor Meseguer, que la abre para Sergio Carrera. Cuidado con el centro, el balón suelto en el área. La trata de recoger ahí Sergio Camello, pero muy atento el Cartagena. Y cuidado que puede montar la contra. La tiene Rubén Castro. Rubén Castro está muy solo, la tiene que retrasar. Y ahora el Cartagena que toca tranquilamente desde atrás, sale jugando, no va a arriesgar, no va a rifar absolutamente nada. Y Paco, minuto 44. ¿Cuánto creéis que va a añadir de descuento? Pues un minutito, yo no creo que haya habido para más, realmente. Aunque por cierto, antes parece que se dolía Jan Bodiger ahí en una jugada en anterior, pero ya parece que está recuperado, no creo que sea nada importante. Bueno, yo creo que un minutito, el minutito de rigor del descanso. Pues mira, ahora la tiene Alex López, bastante presionado, madre mía, bastante presionado, no, fue todo el equipo del Cartagena por ese balón y finalmente le hizo falta Gastón Silva. Y la pondría ya en juego, Paco, pero madre mía, como llena, fue ahí todo el mundo a por ese balón. Claro, eso es lo que te decía yo antes. Bueno, no tras pérdida. Mira, un minutito, si es que lo he clavado una vez más. No era presión tras pérdida porque no habían perdido el balón, pero muy bien ahí Gastón Silva y la presión del Cartagena que no por el 2-0 se van a dormir realmente. Sí, ojo que Castro, Paco, que pillo, como se quería ir ahí con una gambeta, pero finalmente cortó Anderson Arroyo, estaba muy solo. Y nada, ahora la tiene el colombiano. La abre la banda para Imanol que levanta la cabeza, la pone, madre mía, Imanol, que pase más mal, lo hizo, recuperó Jan Bodiger, qué lío tan metido Imanol, la tiene Jan Bodiger, madre mía, Jan Bodiger que pone un balón ahí muy peligroso, pero recuperó el Mirandés y hizo falta ahora el número 6, el ex del Castellón, le hizo falta ahí a Rodrigo Riquelme, Paco, y yo creo que esta va a ser la última ya, ¿no? Va a poner la falta en juego y va a pitar.
Sí, pero la falta está muy, muy ligera. Yo no creo o no veo que al Mirandés le vaya a dar tiempo a llegar a las inmediaciones del área de Mar Martínez. Pues Paco, así es, no da tiempo para más. El árbitro que decreta el final de la primera parte en el Cartago Nova, sonríe el FC, sonríen los murcianos, sonríen los cartageneros, porque Paco se van con 2 goles de ventaja al descanso y esto da para hablar porque el Cartagena ahora mismo se pone en puesto de privilegio total. Pero bueno, una valoración del partido, Paco, y me hace un repaso de lo que está pasando por el Alcoraz y por el Real, bueno, por el Real Seguro Stadium. Pues como comentábamos, yo creo que el partido ha sido bastante parejo salvo en las áreas. Y esto, la clave es dominar las áreas, que no es que se esté poniendo de moda, sino que se está hablando mucho de ello últimamente. Es un poco una obviedad, pero en esto del fútbol moderno, pues ya sabemos lo que pasa. Si eres capaz de defender bien, que el Cartagena lo ha hecho bien, el Mirandés por momentos también, pero luego pues Anderson Arroyo se ha visto muy exigido ahí por ese flanco izquierdo de defensa. Y luego tienes a De Blasic, a Bodiger, a Rubén Castro, a Callarga, pues el Cartagena ha tenido 2 oportunidades muy, muy claras, al margen del disparo ese de Bodiger, que sacó bien Lizo ahí, y han ido para adentro. O sea, y luego el Mirandés en ataque, pues le ha faltado dar un poco la puntilla o tener la ocasión quizá algo más clara. En cuestión de dominio ha sido el partido bastante parejo, pero a la hora de llegar a portería el Cartagena ha sabido definir mejor. Y entonces, si te vas 2-0 al descanso, lo que decías tú antes, ahora corre peligro el partido de, esperemos que no, ser un partido muy tranquilo en la segunda parte, o que el Mirandés, tratando de recortar un poco de diferencias, deje muchos huecos al Cartagena y esto pueda ser un festín para el conjunto local porque puede aprovecharlos. Entonces, que por cierto, tanto el Alcoraz ya ha terminado la primera parte con empate a 0 y también ha terminado la primera parte del Real Arena y no se mueve el marcador en ninguno de los 2 partidos. Bueno, hemos elegido perfecto, ¿no, Paco, el partido, entonces? Sí, la verdad que lo hemos elegido, vamos, divinamente. Y además se puede ir repasando a ver qué falta por terminar. No, falta el Lugo-Almería, que creo que se juega mañana, si no recuerdo mal. ¿No, Sergio? El Lugo-Almería, correcto, mañana se juega, sí. Vale, por eso. A la hora de actualizar clasificación... Estos son los últimos 3 partidos. Hoy no hay más partidos. Luego hay algún partido, creo que hay un partido de primera, pero vamos. Que los de primera pueden jugar tarde, pero aquí debe hacer más frío en los campos de segunda. No quieren poner partidos tan tarde, a las 9 de la noche. Y Paco, ¿qué te parece si a nuestro oyente le repasa la jornada, cómo ha sido, y la clasificación si quiere? Y cuidado porque la última vez se nos fue el micro y estuviste hablando ahí solo y no se te escucha. Te lo digo para que no gastes saliva, ¿eh? Vale, no te preocupes. Ahora, hoy tengo esto, lo tengo más controlado. Espera que te lo localizo. Sí, ya me acordé ya que estuve ahí hablando un rato solico. Cuando volviste me escuchaste a mí 12 Mirandés, 13 tal, dijiste, ¿pero esto qué es? ¿Pero esto qué es? Sí, la verdad que fue curioso. A ver, partidos, resultados. Vale, ya lo tenemos. 1, 2, 3, 4. Ah, vale, y los otros que se están jugando. Bueno, pues al margen de los partidos que se están jugando, que ya sabemos el 2-0 del Cartagena Mirandés y empate a 0. Almería luego se suspende por el COVID, ¿eh? ¿Se suspende finalmente? Pues mira, han hecho un comunicado, te lo voy a leer, ¿vale? A los oyentes, porque esto es noticia, vaya, ha salido hace menos de una hora, ha salido mientras estamos narrando. Y él luego ha hecho un comunicado que dice: desde el Servicio Gallego de Salud de la Consejería de Sanidades se realiza un cribado de PCR a toda la plantilla, staff y auxiliar en el día de ayer. Cabe mencionar que la totalidad de los citados miembros del club a los que se le ha practicado la prueba están vacunados. Hoy, 19 de diciembre, se notifican los siguientes resultados: 23 positivos, 15 jugadores, 7 staff y 1 auxiliar. La Consellería de Sanidad de Salud Pública decreta confinamiento domiciliario para los 27 resultados no detectados negativos y se prescribe un nuevo cribado a realizar la tarde del lunes día 20 de diciembre en el Hospital Universitario Lucas Agusti, por lo que Paco tiene pinta que partido no hay mañana.
Vale, es que, a ver, hay que coger un poco las informaciones según vienen, pero yo tenía entendido, bueno, las últimas informaciones de la Liga, de la Federación, etcétera, que los partidos se iban a disputar siempre y cuando hubiera jugadores disponibles. En este caso, está claro que si hay 15 15 positivos, jugadores, eh, joder. no hay jugadores disponibles, ¿vale? Entonces, Hombre, yo iba un si poco... normalmente son de 23 y no pago las plantillas 23-25. O sea, es que no tienen Sí, por casi ni para el eso 11, vaya. iba un poco al caso de que creo que esta semana también habían surgido 5 positivos en la plantilla del Real Madrid, pero bueno, 5 de una plantilla de 25, pues sí que te da para organizar una convocatoria y que haya jugadores disponibles. No conocía el caso exactamente del Lugo, entonces 15 está claro que hay suspensión y lógicamente pues que se recupere lo antes posible. Entonces está claro, es evidente que esta jornada no, y la que viene ya veremos, porque esto de la cuarentena suele ser 10 días. Y Paco, Así que yo tengo miedo, porque yo me he gastado casi 60 pavos en autobuses, en entrada, en todo tipo de cosas, para ir al Corcón. Y ahora están saliendo positivos también en el cuadro alfarero. Dani Jiménez, el otro. Veremos a ver la bromita, si no me sale muy cara. bueno, esperemos que no vaya a mayores, la cosa en Alcorcón, por supuesto. Hoy están jugando en Huesca, pues espero Bueno, que no haya a más, que no 15 haya días, más o sea que. problemas. Toquemos madera y que tenga Y por desplazamiento cierto, a Paco, tierras madrileñas. vaya Sí, faena sí. pillar el COVID ahora a nada de Navidad, ¿eh? Vaya faena. Sí, a ver, yo personalmente no me iba a desplazar. Por circunstancias mías personales, pues no son las mejores fechas, pero bueno, para el que muchas veces no tiene la familia cerca y aprovecha estos días, pues lo que dijimos en las fechas del año pasado, pues si no te puedes desplazar, pues hay que hacer un poco de tripas corazón, pues ya verás a tu familia cuando puedas, es complicado. La verdad que cuando pensamos que ya se había ido, pues aquí sigue dando el coñazo, por así decirlo, dando la... No sé, es complicado esto del COVID, realmente. Pero bueno, vamos a los partidos, que si Sí, no sí, parece vamos, esto vamos. un boletín informativo de sanidad, este descanso que estamos Parecemos teniendo. aquí Consejo de Ministros en directo, vaya. Bueno, lo que decíamos, no sé si de ir de tal y como se han dado hacia atrás, bueno, lo mismo da. Resultados de la jornada han sido Ponferradina 1, Amorebieta 1, como bien nos recordaba anteriormente nuestro compañero Alex Álvarez. Realmente, es que de local, salvo el Cartagena y el Girona hasta ahora, pues mira. Luego Real Zaragoza 0, Tenerife 2, Tenerife que sigue ahí al pie del cañón, no está fallando y no es flor de un día. Pues Labrada 0, Oviedo 0, con esa tangana final, que no sé cómo habrá terminado realmente, si ha habido mucha acta del árbitro o no. Las Palmas 0, Eibar 1, el equipo armero que sigue empeñado en subir a la primera división, y la verdad que nos alegramos por sus aficionados, por ese equipo que yo creo que es de primera, el Eibar. Unión Deportiva Ibiza 0, Sporting de Gijón 2, parece que David Gallego respira y que se va a comer los turrones. Málaga 0, Leganés 2. Cuidado, cuidado. No, hablando de turrones, no sé si preguntarte si se los va a comer José Sí, sí, Alberto no. Y se va a López. comer también los espetos de verano, porque no lo van a echar, Paco, ya te lo digo. Bueno, será por cuestión económica, porque yo creo que sin entrar en mayores hay equipos que necesitan un revulsivo y uno de ellos me parece que es el Málaga, que está cogiendo mal cariz. Pero bueno, mis ánimos para los aficionados malagueños, tú incluido, desde luego. Y el que no se parece en nada al Málaga, por fortuna para ellos, es el Girona, que se mete en... Bueno, ahora mismo con lo del Cartagena no sé, pero ahora miramos la clasificación. Hasta ahora estaba en zona de playoff, Girona 3, Burgos 1. Ahora te miro la clasificación. Sí, ahí sigue en zona de playoff. Madre mía, el Girona. ¿Cómo está? Y no, y lo veíamos al principio de temporada en las posiciones bajas de la clasificación, pero ya dijimos que era engañoso, Sergio, lo del Sí, sí, Girona. sí, sí. Yo lo dije y le gané igual, vaya. O sea, final, yo creo que puede haber sorpresa en el playoff en el sentido de que si la Ponferradina es capaz de aguantar, si el Tenerife es capaz de aguantar y el Valladolid también no se despega mucho, va a haber ahí una pelea brutal entre Leganés, Girona, Valladolid y Ponferradina por dos plazas de playoff. Brutal, ¿eh? Bueno, y Las Palmas ¿Ves que ya no al, se ha descolgado, vaya. ¿Ves al Leganés llegando hasta ahí arriba? Pues yo creo que sí, porque a la larga yo creo que va a ser más regular también, ¿eh? Porque mira Sí, a que ver, no pierde a lo tengo... mejor de vez en cuando, te empata, te gana, pero está consiguiendo puntos ya a la larga. Pues mira todo lo que ha subido, vaya.
Y bueno, de momento, y que les quito los bailadores de luego, ha salido esa parte baja donde estaba, que parecía que no iba a conseguirlo. Ya ha abierto 5 puntos con el descenso, está un poco ahí en tierra de nadie, pero tampoco está tan lejos. Está a 6 puntos, está a 2 victorias, pero es que ahí hay equipos que ya, bueno, Las Palmas lo han descabalgado un poco, aunque esté empatado a puntos, que se ha metido el Girona por Golaveras, pero hay conjuntos muy... Está la liga este año muy interesante. 45, 39, 38. Buah. Y se está igualando mucho incluso. Entre Eibar, Tenerife, Ponferradina, Valladolid. Sí, Bueno, pero Valladolid vamos, ahora mismo está empatando. Tú mira abajo y fue la 20 puntos. Vemos equipos como el Málaga, el Zaragoza, el Leganés, a 5, 6, 7 puntos del playoff. Y luego están a 5 o 6 puntos del descenso, realmente. O sea, es una locura. Sí, y es que salvo el Almería, que son 6 puntos al... Bueno, 6 no contaría el Eibar. Bueno, el Eibar es que lo meto todavía con Tenerife, Ponferradina. El Almería está más destacado, pero el Eibar está a un punto del Tenerife. Es que del segundo al sexto va a haber ahí una pelea para meterse en playoff. Bueno, veremos a ver. Hombre, Veremos a ver lo de la Almería, cómo le afecta también este partido que, suspendido. Tendría que hacer las cosas normales, Paco, la Almería para no subir a primera división, porque con la plantilla que tiene el fondo armario, se selecciona a Ramazani, tiene ahí a Diego Souza, se selecciona a tal, pues tiene de todo. Un Marcelín no te mete en 2 meses, pues el equipo sigue goleando. La verdad que tiene artilugio de todo tipo de rugby y me extrañaría mucho. El ascenso directo, yo creo que lo van a pelear Eibar, Tenerife, Ponferradina, y uno de ellos se va a descolgar y va a pelear el playoff con Valladolid, Girona, Leganés y a lo mejor pues alguna sorpresa, un Oviedo, un Cartagena, un Las Palmas, ¿sabes? Ya veremos a ver. Sí, hombre, la verdad que va a estar bastante interesante realmente, y nosotros que lo vamos a vivir aquí al pie del cañón, cuanto más emocionante esté, pues mucho mejor, sobre todo para las últimas jornadas. Pero bueno, más o menos aunque no con números, hemos repasado lo que es la clasificación. Mira, hoy nos ha salido un repaso de clasificación un poco más así, un poco más espontáneo, pero eso, Almería, Eibar, Tenerife, Ponferradina, Valladolid y Girona arriba. Y la parte de abajo, pues el Alcorcón último, Real Sociedad B, que están jugando todavía, el Amorebieta, que si termina así el Mirandés, que sería lo más normal, que terminase perdiendo, me refiero, que cosas más raras se han visto. En caso de terminar perdiendo el Mirandés, el Amorebieta, que tanto podíamos decir de que está mal en la clasificación, etcétera, está a 4 puntos de la salvación. Sergio. Sí, el Amorebieta está espabilando, ¿eh? Lleva una victoria en los últimos 5 partidos, empate, la verdad que no pierde, creo que desde hace 4 partidos, no está mal. Y fíjate tú, curioso, ¿eh? Y por cierto, ahora mismo, si acabara la liga así, sería impresionante, ¿eh? Porque vemos ahí equipos como el Terife, la Ponce, la verdad que es una locura total. Y por cierto, a principio de año, en agosto, en Gol de Plata, yo dije, en una sección que teníamos, Paco, que el Tenerife iba a ser el equipo de revelación, que Luis Miguel Rami iba a ser el mejor técnico de la Liga Marván, y algunos locos me decían que no, por detrás de la cámara, ¿te acuerdas, Paco? Que no. Y hoy en día, pues, dicen que Luis Miguel Rami ha inventado el fútbol por Twitter, Paco. Pero fíjate tú, lo que es la vida. Y también dije que el Mirandés le iba a pasar mal. Y ahí está abajo, Cuidado, Paco. Eso está grabado, Eso está grabado. Eso lo podéis buscar. De lo del Mirandés no me alegro, por mucho que me ría, desde luego no me alegro del mal de ningún equipo. Lógicamente, bueno, mandamos mucha fuerza tanto para la segunda parte como para las sucesivas jornadas para el conjunto jabato. Ahora ya es un clásico en esta segunda división. Y llamarle, es que me reía un poco de lo de llamarle revelación ya al Tenerife con las 21 jornadas que llevamos. Era un poco arriesgado por tu parte. Yo lo veía venir y me tachaban de locos, Paco. Tú ya sabes quién. Y hoy en día, esa misma gente dice que ha inventado el fútbol Luis Miguel Rami, O sea que... No, te quería decir que revelación ya no es. Lo único que he visto las últimas temporadas, sobre todo quizás la última, nos guiamos por la última, tan dubitativa que parecía que no jugaba nada el Tenerife, que era un fútbol plano a pesar de que tenía buenos jugadores. Pues este año, con las incorporaciones que ha hecho el Tenerife, pues con Mollejo, con el Adi, con Enrique Gallego, y que parece que ya se han terminado de hacer a Luis Miguel Ramis. No digo que haya inventado el fútbol, desde luego el fútbol se inventó hace muchos años en Inglaterra,
pero pues la verdad que está siendo un conjunto que por donde quiera que pasa, y también en la isla, desde luego, hoy buena muestra de ello en Zaragoza, pues un equipo muy solvente que va sacando sus partidos y que ahí lo tienes. O sea, el Tenerife a un punto del ascenso directo. Es que te iba a decir que ni los más viejos del lugar, tú no... No, yo nunca he visto a Tenerife en primera, no. No, te iba a decir, en aquella época no era Europa League, pero yo te puedo asegurar que yo he visto al Tenerife jugar la Copa de la UEFA. Sí, entonces... la Copa de la UEFA, que sí. Yo, Paco, mi primera Europa League fue, la primera final que vi, fue el Atlético Madrid contra el Atleti Bilbao. Esa fue la primera final que yo vi. O sea que yo me he quedado con Radamel Falcao. Vaya. Claro, es que tenemos ahí una diferencia generacional importante. Pero bueno, a ver, coñas aparte o bromas aparte, no digo reverdecer aquellos laureles, pero ver un Tenerife en primera, fíjate la temporada que está haciendo el Rayo. Se está asombrando todo el mundo de lo que es el Rayo Vallecano. Tú y yo hemos visto jugar al Rayo Vallecano en segunda, y en primera está haciendo lo mismo, con la diferencia de que en primera se deja jugar más, hay más espacios. El nivel de la segunda, que cualquier equipo de esta categoría lo ponen en primera y lo hace medianamente bien, ¿eh? Claro, que te quería decir que el Rayo está haciendo en primera lo mismo que hacía en segunda, con la diferencia que en primera tienes más espacio, se deja jugar más, y en Vallecas es un fortín al nivel de... a nivel europeo. Hay doble cambio en el Mirandés, sí. Sí, a ver quién ha entrado. Se ha retirado por ahí. A ver quién se ha retirado. Bueno, ha entrado... mira, se va Brugui y entra Alejandro Marqués por esa banda derecha, me imagino. Y el otro, a ver quién ha sido. Alex López se retira y ha entrado Aysen Hassan, Paco. Un delantero, claro. No le queda otra. A ver, pues entonces no hay doble. Tiene que haber triple cambio, porque yo he visto a Yago López, es jugador de la Unión Deportiva Logroñés el año pasado. A ver, vamos a mirar. Y por cierto, espérate, cuidado, que se me va aquí, que me pilla el toro, Paco, que tengo que poner el cronómetro, que el árbitro ya está mirando en su reloj. Ahora miramos en nuestro, vale, ya rueda el balón el Cartago Nova. Voy a poner aquí lo del segundo tiempo. Y ronda informativa, Paco, han empezado también el resto de partidos de las 6:15. A ver, un momentito, ahora te digo si han empezado ya o no han empezado ya. Pues... sí, ya rueda el balón en el Alcoraz. De momento, pues con ese 0-0. A este paso no te voy a cantar ningún gol de los que no estamos en directo. Bueno, pero lo informamos, que es lo correcto. Y descanso todavía en el Real Arena. Ahora mismo comienza la segunda parte. Pues ahora mismo comienza la segunda parte en el Real Arena. Y ahora, pues Paco, mira, te lo digo, ¿vale? Que ya tengo por aquí la plantilla del Cartagena Mirandés. Si va el internet, que horroroso como me va hoy, a ver. Vale, pues está cargando mientras seguimos con la narración. La tiene ahora Sergio Carreira ahora para Víctor Meseguer para Sergio Camello. Ahora tiene Ayten Hassan que cae al suelo. Dice el árbitro que no hay falta. Y sí, finalmente hay falta, Paco. Bueno, hubo un encontronazo entre Hassan y otro jugador de Cartagena, y están los dos en el suelo. Sí, sobre todo del Cartagena salió pero parado, pero la verdad que ha sido un choque ahí. Ha habido 2 cambios. Pues... a ver, se ha ido Roger Brugué por Alejandro Marqués, el jugador cedido por la Juventus, sub-23. Y se ha ido también Alex López, y ha entrado Aysen Hassan, ha entrado el francés, cedido de la cantera del Villarreal. O sea que 2 cambios. Llámame loco, que yo he visto a Yago López. No. Espérate. Ahora te lo diré. Y además Yago López, en caso de que hubiera entrado Yago López, yo entiendo que por Imanol García en ese lateral izquierdo, que lo he visto con problemas defensivos. Sí. Pero bueno, igual me lo ha parecido y simplemente había salido a calentar. Sí, pero mira, Paco, que la va a colgar ya Rodrigo Riquelme, la pone a las manos de Marc Martínez, sin peligro. El balón que puso ahí el hombre de moda. Podríamos decir, Paco, que es el hombre más interesante de la Liga Marva ahora mismo, Rodrigo Riquelme. Hoy no lo está confirmando. Bueno, hoy lo está teniendo. Hoy lo está teniendo complicado, pero sí que es de los jugadores, como te he dicho yo antes, quizá con más progresión. Mira, ahora no lo marcan. Es que ahora me estaba dejando mal.
Ahora sí, Ah, Yago López por Imanol García. Si ahora es sí, que Paco. no me haces caso a veces. Claro, por ese lateral izquierdo ha Claro. entrado. Es que estaba sufriendo mucho Imanol García, aunque se ha incorporado un par de veces al ataque bastante interesantes, pero yo creo que se va a ver más. El problema es que si te sacrificas en defensa, no vas a ir a recortar diferencias. No sé, ahí es que lo tiene complicado Lolo Escobar. Desde luego, ¿eh? Pero bueno, a ver, se la tiene que ingeniar, ¿eh? Como sea el Mirandés, si quiere sacar algún punto, tendrá que mover cambio, tendrá que mover ficha. De momento lo ha hecho con un triple cambio, con Alejandro Marqué, con Aiten Hassan, que me acuerdo todavía que metió un gol de la Rosaleda anulado en el 95, Paco, que estaba todo el mundo ya rompiendo sillones aquí, vaya. Hay que tomarse las cosas con filosofía. Pero bueno, Mira, a ya, ver ya. si. Ahora la tiene Aiten Hassan, que hace una bicicleta, hace dos, se frena, la deja atrás para Sergio Carrera que se apoya con Víctor Meseguer, uy, qué buena finta de Víctor Meseguer hacia atrás para que no le roben el balón, y la pone para Oriol Rey que la abre la banda para Sergio Carrera, ojo, cuidado que aquí tiene peligro el número 2, Sergio Carrera que la pone al área, la controla de espalda en juego de Mirandés, la descarga para Aiten Hassan, que recorta, se perfila en cara, la va a poner, se va de Berto Callarga, la deja al segundo palo, despejó ahí Alex Gallar, pero el balón no ha acabado porque la tiene Odey para Rodrigo Riquelme. Rodrigo que la pone ahí para su compañero, para Sergio Carrera. La tiene Aiten Hassan que la puede dejar de tacón. La pierde Aiten Hassan. La pelea, finalmente la gana de nuevo. No la ganó Pablo de Blasi. Espérate que sale en transición ofensiva de Cartagena. La tiene Berto Callarga con Rubén Castro. Ojo, cuidado que tiene aquí peligro. Cuidado que tiene peligro. Rubén Castro que se frena, recorta, la deja para Pablo de Blasi. Pablo de Blasi para Jan Bodiger. La controla. Este Sergio Tejera. Finalmente Can solo la pierde. Recupera Odey. Y a la carga Mirandés, Paco. A la carga el Mirandés, que tiene que Uy, aprovechar mira, sobre mira, todo. Paco. La tiene Sergio Camello. Sergio Camello para el recién entrado. Juancho Marqué. La perdió. He dicho Juancho Marqué, Paco. Alejandro Marqué, ¿qué Juancho? Madre mía, el subconsciente cómo está, Paco. El subconsciente se te ha ido de la NBA con Sí, sí, Juancho sí. Hernán Mira, Gómez. Pero bueno, vuelve. Roger, fuera. Roger, perdón. El disparo de Sergio Camello se fue a córner, tocó un jugador del Cartagena. Y me he ido, Paco, al partido de los New York Knicks Boston de esta madrugada con el Juancho. y será córner para el Mirandés. El Mirandés, que si quiere, ya no digo conseguir algo, si quiere apurar un poco al Cartagena, debería de aprovechar algunas de las oportunidades que tenga ahora mismo, porque si van pasando los minutos con 2-0, ya se puede olvidar de puntuar hoy en el Cartagonova, y eso es lo que está intentando de momento. Pues mira, la va a colgar ahora Aiten Hassan, parece que es, ¿no? El que la va a poner. A ver. Me ha extrañado, ¿no? Que un delantero la ponga, pero bueno. La va a colgar ya el Mirandés, veremos a ver, nos muestra una lucha encarnizada ahí. Sí, finalmente va a ser Aiten Hassan el que la cuelga, la pone con su diestra, el primer palo, o la prolongación de cabeza de O'Day y Alejandro Marqué, y dice que el último en tocar fue ahí un jugador del Cartagena, será córner de nuevo, Paco. Sí, córner de nuevo. Por cierto, tú debes de tener la diestra en el otro lado, porque Hassan la ha puesto con la pierna izquierda. Es verdad. Sí, nos hemos confundido. Pero bueno, espérate, porque la cuelga de nuevo el Mirandés. Atención, el balón ahí al segundo palo. Remate, le despejó un jugador del Cartagena. Espérate que esto no ha acabado. La segunda jugada le favorece de nuevo. Ojo, cuidado que viene la contra. Viene la contra aquí del Cartagena. La tiene Pablo de Blasi que la abre. Demasiado larga, pero va a llegar Berto, que la salva y la protege. Y espérate que no la pierde. Vaya presión del Mirandés, Paco. Que le hicieron falta. No, parece que no. No hay falta a Berto Callarga. No hay falta para Berto Callarga, o si le hay aplicado la ley de la ventaja, pues se está dando lo que pensábamos que iba a pasar. El Mirandés saliendo con todo, y si tiene alguna oportunidad de aprovecharlo, que las va a tener el Cartagena, puede poner la sentencia. Y si yo, por el bien del fútbol, que no me entiendan mal los aficionados del Cartagena, vendría bien un golito del Mirandés para que recortara diferencias. Desde luego, ¿no? Ahora tiene Sergio Tejera, buena triangulación con Gastón Silva, que la pierde, metió la pena Víctor Meseguer, Paco, ¿cómo estamos hoy? Ahora la tiene Julián del Mar por esta banda, Julián del Mar que la descarga para Ale Gallar que hace un cambio de orientación muy bueno, la protege ahí con la mano, como si fuera ahí una escolta, la protege, ahí va Ale Gallar que sigue, Ale Gallar que se frena, la tiene que dejar atrás para Pablo de Blasi, para Jan Bodiger, buena triangulación al Cartagena, saliendo la presión, espérate porque ahora la tiene Ale Gallar de
nuevo en la frontal del área, la perdió y ahora sale ya Víctor Meseguer, puso a la banda ahí para Rodrigo Riquelme, salió de fondo y bueno, Paco, Carrión sentado en la silla de la playa ahí, ¿eh? Bueno, pues mira, le estará más cómodo ahí que realmente en el banquillo. Desde luego, tranquilo puede verlo, aunque ya sabes que muchas veces hay entrenadores que no están tranquilos en ningún momento, pero yo creo que hoy su equipo está haciendo los deberes, el Cartagena, y el resultado es, no diríamos que amplio, pero más o menos cómodo para sus intereses. Y ahora trataba de salir jugando por medio de triangulación ofensiva el Mirandés, pero salió de fondo y será saque de banda para el Cartagena. Y vemos jugadores calentar. Pero bueno, Paco, ahora que el balón ha salido, estos primeros más o menos 10 minutitos, ronda informativa. Te voy a preguntar cómo van los equipos en este turno de las 6:15. Pues sigo pensando que afortunadamente hemos elegido este Cartagena Mirandés, porque Huesca 0, Alcorcón 0 y nada reseñable, y Real Sociedad B 0, Valladolid 0. Entonces, si el cerocerismo es significado de que no ha habido nada, yo he estado pendiente también de este Cartagena Mirandés igual que tú, que está siendo muy interesante al margen de los goles. Ojo la jugada ahora, que hay protestas ahí de Bodiger. Sí, cuidado, porque se ponen ahí todo el mundo a protestar. Los jugadores Mirandés, vemos a Mario Rey, a Alejandro Marqué, a Anderson Arroyo, a un montón de jugadores, Víctor Meseguer, porque cayó ahí Jan Bodiger con un contralance con Alejandro Marqué y pitó falta, pero a favor del Mirandés, ¿no? Y la protestaba el jugador del Cartagena, Paco. Yo te diría, bajo mi punto de vista, que no hay nada. Pero ni a favor del Mirandés ni a favor del Cartagena. Yo personalmente no habría pitado nada. Yo creo que es un forcejeo de los dos y ni para ti ni para mí. Pues sí, puedes aplicar la ley de la ventaja o si queda el balón suelto, pero yo no habría pitado nada ni en contra ni a favor del Cartagena ni a favor del Mirandés. Pero bueno. Pues sí, pero mira, ahora la tiene ya de nuevo el Mirandés, la toca en la medular, la tiene Sergio Carrera. Ahí va Sergio, que la trataba de poner ahí para Sergio Camello, pero tocó a Iberto Callarga y finalmente el balón lo despejó Pablo Vázquez y será saque de banda para el Mirandés, mientras vemos acá a Rion, que era criticado muchísimo el año pasado y a base de resultado, Paco, ha ido callando boca, ¿verdad? A ver, yo lo he dicho más de una vez, sea Carrión, no voy a poner de ejemplo a José Alberto López, que ha sido criticado en Málaga, pero yo creo que muchas veces... Paco, por cierto, malísimo comportamiento del entrenador del Málaga, José Alberto López, que cuando se gritó José Alberto dimisión en el minuto 88, abandonó el campo, como si lo hubieran expulsado, y ni dio la mano al técnico del Leganés, ni se quedó para el descuento, abandonó el campo. Pues es que eso va al margen de los resultados. Hay que ser caballero, ganas o pierdas, desde luego. Entonces, complicado de digerir. No, lo que quería decir, pues todo el ejemplo de José Alberto, porque me ha venido ahora mismo a la cabeza. Pero que hay que muchas veces tener paciencia con los entrenadores. El año pasado se criticaba a Carrión, pero consiguió mantener al equipo al margen de los refuerzos, que fueron convenientes y dieron buen resultado. Y este año se le ha dado continuidad y pues parece que lo está confirmando. A ver, no voy a decir que sea el mejor entrenador del mundo, pero parece ser que para este Cartagena ahora mismo funciona. Pues la tiene ahora Berto Gallarga, para Jan Bodiger, para Sergio Tejera, toca en la medular el FC y ahora la tiene Berto, pero se anticipó muy bien ahí Sergio Carreira y recuperó ese balón, pero ya lo tiene de nuevo el esférico, el FC. Balón ahora que buscaba Rubén Castro, tuvo que meter el pecho ahí Anderson Arroyo y hay un jugador del Cartagena en el suelo, Paco. Creo que Pablo Vázquez, ¿no? ¿Puede ser? Porque Pablo Vázquez... no le he visto el dorsal. No, Alcalá. Es Alcalá. Iba a decir, o Pablo Vázquez o Pedro Alcalá, sí. A ver, sí, creo que es Marqués, que le deja la plantilla por delante, con un intento de despejo de Alcalá. ¿Ves? La anterior ha pitado falta y para mí no había nada, y aquí no sé si la ha llegado a pitar, pero esta sí que era falta en ataque del Mirandés. Pues mira, tiene Berto Callarga. Uy, qué buena triangulación de Cartagena. Cuidado con Julián del Mar, vaya centro y madre mía. Por el pelo de un calvo no llegó ahí Rubén Castro, Paco, porque casi es jugada calcada al primer gol, que la tenía que empujar Rubén Castro. Sí, pero por otra banda, en esta ocasión por la banda izquierda, aplaude la parroquia del Cartagonova y no es para menos. La verdad que hoy tienen que estar contentos con el buen hacer de su equipo. En esta ocasión era Berto, bueno, la verdad que fue una muy buena triangulación
y el centro de Gastón Silva, incorporándose al ataque. Pues mira, si ya brillante. Si los defensores también se incorporan a dar pases como ese que ha dado, le falta un par de... Si calza un 40, que hubiera calzado un 42 ahí Rubén Castro, para meter el balón para adentro. Bueno, pues cuidado, porque la tuvo por centímetro el tercero, el Cartagena, el de la sentencia. De momento, bueno, un gol le mete al Miranda del partido. Veremos a ver si es capaz de aprovecharlo. Y hay amarilla para Sergio Tejera, Paco. Hay amarilla para ser... Espérate, que estaba mirando a ver los otros resultados. Me has pillado un poco... Me has pillado con el carrito de helado. Pero bueno, sí, falta de Tejera, que por cierto se pierde el próximo partido. Aunque, bueno, ya sabemos que hay descanso. Hay descanso un poco navideño. Sí, una entrada y llega tarde. Y una entrada quizá un poco desmedida. Un poco brusca y sobre Yago López. Uy, cuidado, que perdió el Miranda y madre mía, esto un 3 para 3, se equivocó de Gallano, espérate porque la recupera Rubén Castro, que caracolea, que recorte, sigue Rubén Castro, la pone para Berto, la deja para el segundo palo, no llega nadie, finalmente el que la recupera es Alex Gallar, pero ha tenido de nuevo el tercero el Cartagena, ahora te paso Paco, porque la tiene de nuevo Jan Bodiger, la abre hacia la banda de nuevo para Ale Gallar que puede recortar, la deja ahí a su compañero y ahora el Mirandés que cambia la orientación, la tiene Sergio Tejera que se apoya aquí con Gastón Silva, tiene en cortito aquí a Berto Callarga, así lo hace, la tiene Berto que la deja atrás para Pedro Alcalá y ahora la tiene de nuevo Pablo de Blasi, que recorta Pablo de Blasi para Sergio Tejera para Jan Bodiger, ahí sigue el número 6, Jan Bodiger se apoya ahí con Pablo de Blasi, ojo, atención con Rubén Castro, que tira, ¡golazo! ¡Qué golazo de Rubén Castro! ¡Madre mía! ¿Pero esto qué? ¡Qué auténtico golazo! ¡Madre mía! Disparo desde la frontal, que se atravesó el balón, el fondo de la malla, primero dio al larguero, y el del larguero al fondo, Paco. Madre mía, qué auténtico golazo Rubén Castro. Vaya animal, vaya delantero, vaya killer, vaya tiburón ahí suelto del Mar Menor. Cartagena 3, Mirandés 0. Pues nos decía Alex Álvarez que no había goles en casa salvo los del Girona. Pues el Cartagena ya ha igualado los goles del Girona en esta jornada en su campo. Y media hora nos queda de partido. Yo creo que poquito que hacer para el Mirandés, sobre todo si el 7 está inspirado, pues la verdad que no se va a jugar nada, o se puede incluso, la expectativa del partido puede ser si Rubén Castro consigue el hat-trick, la jugada en línea, yo creo. Yo creo que está... Golazo, Vaya golazo de Rubén Castro, impresionante, Sí, golpea el larguero y para adentro, porque esos goles se merecen que golpee el larguero y vaya para adentro. Esos goles merecen entrar. La verdad que el disparo de Rubén Castro es espectacular. Sonríe, evidentemente, lo celebra con sus compañeros y pues ya lleva 2 en la jornada de hoy. A ver si el tercero. Por cierto, se mueve también el marcador. Un momentito que voy a conectar. Parece mentira. Espérate. Que me voy al... A ver si te lo pillo para cantártelo como hay que cantarlo. Hay novedad, ahora te lo digo. Vale, pues mientras Paco mira la jugada de gol para decírnoslo cómo ha sido, sigue atacando ahora el Cartagena, la tiene Julián del Mar, ojo, cuidado, que buena pared, me recuperó ahí Rodrigo Riquelme, y ahora sale jugando el Mirandés, la tiene Alejandro Marqués, Alejandro la descarga para Oriol Rey, Oriol que la tiene ahora la medular, se le ofrece a alguien, no, está muy solo, no tiene ningún apoyo y tiene que retrasarla hacia la zaga defensiva para el colombiano Anderson Arroyo. Anderson que se apoya ahí con Víctor Meseguer y finalmente el balón salió por línea de fondo, despejó un jugador del Cartagena de esa pared y la ponía a jugar Mirandés. Y Paco, ¿has divisado ya la jugada del gol? He divisado, no la jugada del gol, pero te lo puedo cantar. Gol del Valladolid, Cuidado. Gol de Baseman, que el Valladolid se quiere seguir sumando a la fiesta de arriba. El Valladolid sigue ahí, bueno, no es fácil tampoco ganar el Real de Arena, ya no es la Real Sociedad, pero bueno, es el Sanse, no es fácil ganarle aquí. Ganó el Girona y ganó el Eibar, pero con apuro los dos.
pues Bateman, que celebraba su nuevo gol, no sé cuántos goles lleva el israelí, que está cuajando. Mira, al israelí le podría pasar lo de a Carrión, que se tuvo muchas dudas cuando llegó, pero parece que esta temporada sí que está siendo la buena. Y además ahora se van a producir cambios en el Valladolid. El Valladolid podemos hablar un poco, hablamos de la plantilla de la Almería, pero ahora mismo va a salir, o sea, el Valladolid va a hacer un cambio y va a salir la segunda parte, se va Gonzalo Plata, nuestro amigo Gonzalo Plata, Míralo. y en su lugar, por ejemplo, entra Sergio León. Es que Pero es que vaya fíjate, plantilla. Sergio León en el banquillo. Sí, sí, Es sí. que impresionante. Y bueno, Éramos Paco, 0-1 con esta gol de victoria... Weisman. ¿Mm? Dime. Sí, con esta victoria momentánea del Pucela, ¿cómo se pone en términos clasificatorios para que la gente no se ubique? Pues ahora mismo, a ver si cambia algo en esto, pero bueno, el Valladolid, aquí sí que pondría tierra de por medio, ¿eh? El Valladolid ahora mismo se mete con 37 puntos, 6 por encima de Las Palmas. Ahí sí que abriría brecha, realmente. Se Cuidado, con una quedarían victoria del Valladolid en- ya pone tierra de por medio para esa quinta plaza, ¿eh? Es más, yo creo que aspiraría incluso a coger al Eibar, que está 2 puntos por encima. Es que ahora Que mismo, puede, Paco, del segundo al quinto se están peleando el ascenso directo. claro, es que se puede romper la clasificación y dejar, sabemos que falta mucho, ¿vale? Pero se podría quedar solamente el sexto ahí descolgado y pelear séptimo, octavo, noveno solamente por la sexta plaza, que ahora mismo la obtiene el Girona. Pero queda mucho, ¿eh? Queda Sí, sí. mucho Y mira, para Paco, hay esto, doble lo cambio. decimos. Hay doble cambio en Cartagena porque va a entrar Nesques y Ortuño y se va a retirar Berto Callarga por Ortuño y a ver el otro cambio por Nesques, ¿quién va a entrar? Que va a ser con el número 28 y se va a Sergio Tejera. Se retiran Sergio Tejera y Berto Callarga y entra al campo Nesques y Ortuño, Paco. Es que yo no había vuelto, yo estaba todavía en San Sebastián. Ahora, sí, en Esques por Tejera, hombre, más ofensivo realmente en Esques que Tejera. Y Ortuño por Callarga, bueno, Mira, Callarga en quizá más el metido a la Mirandés, banda y Ortuño igual va a hacer doble punta con... Y también ha habido cambio en el sí, se Mirandés. ha retirado Oriol Rey y ha entrado con ese pelito rubio Unai Rentemería. Unai Rementería, sí. Que nos ponen complicados a veces los apellidos. Es que por parte, analizar ahora mismo lo del Mirandés con este 3-0, complicado, ¿eh? Se No le hay por dónde complica el puerto cogerlo. del partido para Lolo Escobar. Sí, no hay por dónde cogerlo, ¿eh? Hoy el Mirandés, lo que vimos en Andúba, no lo estamos viendo, ¿eh? No, y claro, hablamos un poco de la parte alta antes. El Mirandés se sigue metiendo en problemas, ¿eh? Mirandés 23 puntos, está a 3 puntos del Fuenlabrada que marca el descenso y por lo menos el Fuenlabrada hoy Espérate, ha mira, puntuado. Paco, El porque viene la Mirandés no. contra. Espérate que viene la contra del Mirandés, la conduce ahora por este carril izquierdo. Veremos a ver si puede poner el gol de la honra o el gol del honor. La tiene Víctor Meseguer y ya nada. Se chafó la contra, Paco, porque ya está todo el Cartagena en su campo. Por cierto, me ha dicho nuestro amigo Pedro Esteve que hoy la Morevieta nos ha dado un susto. Equipo aguerrido defensivamente, muy bien y esperando esa oportunidad. Y mi Ponfe está sin piernas, nos va a venir bien el descanso, se nota cansado los jugadores. Sí, la verdad que, bueno, por ejemplo, a mi Málaga también le va a venir estupendamente. A todos los equipos, en verdad, ¿eh? Porque hay muchos lesionados, muchos con COVID. Y la verdad, Paco, que viene bien descansar, ¿eh? De vez en cuando. 2 semanitas, aunque sea. Sí, yo creo que el descanso va a venir bien a unos cuantos, que para un poco recomponer las ideas, recuperar las fuerzas. Y lo que, a ver, para Pedro Estevez, es que lo de la Morevieta lo hemos dicho más de una vez, aquí en directo, o porque hemos narrado algún partido suyo, o porque nos referíamos al equipo. Es un equipo muy complicado de ganarle. A la clasificación quizás, no, y sin quizás, para mi gusto la clasificación de segunda no le hace justicia a la Morevieta. No, la verdad que juega, tiene sobre todo mucho brote verde en casa, pero es que fuera está ganando partidos, ¿eh, Paco? Por eso, y ahora mismo pues se van a ver, perdiendo como va a perderse casi seguro el Mirandés, se van a ver que se van a ir a este descanso a 4 puntos, que es un partido y medio, y evidentemente teniendo que jugar todavía todos los partidos de la segunda vuelta, yo creo que tiene que haber esperanzas en el equipo que juega en Lezama. Pues nos acercamos al Ecuador de la segunda parte aquí en el Cartago Nova. Sigue mandando 3-0 el FC. La tiene ahora Gastón Silva. Gastón Silva que la descarga para esta banda izquierda para Pablo de Blasi. Y este para
Alex Gallar que sigue, la pierde, finalmente la tiene ahora Odey que se apoya con Sergio Carreira, sale jugando el Mirandés, la tiene ahora... madre mía, Paco, ¿cómo se la jugó ahí? ¿Cómo se la jugó Raúl Izoain? Con ese recorte ante Ortuño le llega a salir mal y se está acordando toda Miranda del Ebro todavía. Pero bueno, la tiene ahora Nesque, el recién entrado, Nesque que la pierde, sale jugando ahora Mirandés, cuidado que puede armar aquí la contra, tiene Sergio Camello atrás para Medular, la tiene ahora Unai Rentemería y este para Víctor Meseguer que la cambia largo para Eten Hassan que caracolea, la recorta, hace una bicicleta, hace dos, es muy vistoso este jugador, Paco. Sí, hombre, la verdad que algo tenía que intentar Escobar, aunque quizá llega tarde para el Mirandés. Sí. Mira, espérate que Rodrigo Riquelme emparejado con el Gallar, con Delma, la pierde, era un 2-1, era muy complicado llevarse ese balón. Y ahora sale Ortuño jugando, la quería dejar de cara para Delma para que saliera corriendo. El balón salió por línea de fondo y ya la puso en juego el Mirandés, que claro, no tiene tiempo que perder, absolutamente nada. La tiene Sergio Camello, que la descarga de espalda ahí para Víctor Meseguer. Este se apoya con Sergio Carreira, que control de Sergio Carreira, buenísimo. La pone para Unai Rentemería. Este la pone aquí ahora para Medular, para Sergio Camello, la protegió de espalda y la descargó para Odey que le abre la banda para Eten Hassan que recorta ahí a Alex Gallar, ahí va Eten Hassan que cambia orientación para el colombiano Anderson Arroyo, que hace un cambio de ritmo y la abre a la banda. ¿Para quién? Para tu jugador favorito, Paco, el jugador ex del Logroñés. Ahora la tiene aquí una Rentemería aquí para Víctor Meseguer que filtra un buen balón para Sergio Carreira, cuidado, se echó al suelo ahí, fundamental, un defensor del Cartagena para cortar esa internada y a Eten Hassan se le fue el control, será saque de banda para el Cartagena, Paco. Sí, bueno, no es que sea mi jugador preferido, pero es que yo me he empeñado que estaba jugando y estaba jugando Iago López, que por cierto nos comentaba Pedro Estevez, decía, referente todavía a la Morevieta, y bueno, hacemos bien en hablar de otros equipos, ya he visto que el partido está más o menos sentenciado, que sí que es verdad, le parece cierto lo que estamos comentando, que es difícil ganarle, porque cuando defiende se meten hasta 6 jugadores ahí atrás, pero que luego suben con alegría, cuidado con ese equipo. Ya lo decimos, cuidado con ese y cuidado con cualquier equipo en la Liga Smartbank, desde luego, Pedro. Sí, la verdad que cuidado porque ya hemos visto que aquí cualquier equipo te puede plantar la cara, y yo personalmente lo he visto por parte de la Morevieta, a mí me coló en la Rosaleda, ¿no? O sea que bueno, ahora la tiene el Cartagena, salió de banda ese balón, y bueno, Paco, Lolo Escobar, ¿tú crees que se va a comer el turrón en Andúba? Está de moda esto de comerse los turrones. Fíjate lo que ha pasado esta jornada con Carcedo. A mí me parece un poco una locura lo de echar me parece un caso extraño. Sí, que más de una vez pues está salvado holgadamente ahora mismo, no está sufriendo relativamente su objetivo la salvación este primer año. Y espera, porque llega Nesque, que trataba una infiltrada, cortó ahí Víctor Meseguer y sale a la contra. Cuidado, Paco, que sale a la contra Mirandés. Víctor Meseguer, que la abre la banda. La tiene aquí ahora el ex del Logroñés. La lleva Iago López, que sigue, puede poner un centro. Ahí va Iago, la pone al primer palo. La tiene que despejar ahí Pablo Vázquez. Y el balón que sale por la línea de fondo será saque de banda para el Mirandés, que ya la pone en juego. Y eso, Paco, lo que te preguntaba. Sí, lo de Carcedo es un poco, cuando menos, inexplicable. Mira, para dar el dato a los oyentes, pues ahora mismo el Ibiza está, sí, vale, ha bajado la clasificación, está 16º, pero son 25 puntos a 5 puntos del Fuenlabrada. O sea, yo creo que cualquiera podría haber firmado estar a mitad de primera vuelta. Si hablamos de los 50 para salvarte, llevas la mitad de los puntos. Entonces, tampoco hay que volverse locos. Y un recién ascendido. Al fin y al cabo, bueno, el Ibiza... Sabemos que tiene esa mentalidad de llegar a la élite cuanto antes, un equipo de gen ganador, ¿no? Porque se fundó en 2015 y no ha parado de subir, y se ha encontrado en segunda y quiere ya subir cuanto antes, ¿no? Pero Paco, esto ya es el fútbol profesional, esto es diferente, nuevas reglas, ¿no? Nuevos campos, y claro, al fin y al cabo, aquí hay que tener el triple de paciencia que en categorías no profesionales. Sí, desde luego, a ver, no vas a subir a categoría por año. Igual en regional o en tercera división o segunda división B se puede dar el caso,
pero hay que tener los pies en el suelo. Llevar el equipo bien económicamente, como yo creo que lo lleva medio salvo, pero deportivamente hay que tener un poco los pies en el suelo. No sé si hay intereses de otro tipo, de representantes o de lo que sea, pero la verdad que tanto en general, particular, vamos, y en Gol de Paco, Plata. espérate, porque llega una internada aquí desde el MAC se apoya con Ortuño, la controla de espalda, la deja de cara para Rubén Castro, que se la devuelve, y cayó Ortuño, pero porque dejó muy bien Anderson Arroyo a las manos de Raúl Lizoain, y nada, sigue jugando ahora Mirandés, y espérate, cuidado que es la contra, madre mía, que controla ahí, que controla el área de Rodrigo Riquelme, y será córner, porque se lanzó al suelo muy bien ahí un jugador de Cartagena para defender esa jugada. Vemos, madre mía, Paco, yo es que no me he enterado porque ha sacado Rolizoain y de repente tenía a Rodrigo Riquelme en el área contraria. Sí, y creo que era Pedro Alcalá, además, Pedro Alcalá o Pablo Vázquez, que los confundo todo el tiempo. Pero mira que es más veterano Pedro Alcalá, pero el jugador que ha sacado ese balón luego celebraba casi como si fuera un gol. Sí, la verdad que era una jugada muy, muy peligrosa y hace bien. No, entonces era Pablo Vázquez, Pedro Alcalá lleva el 3. Mira que ya le ha puesto Paco el córner, la tiene ahí Gassam, que va a recortar, pone el centro, balón que tiró ahí defectuosamente un jugador de Mirandés, espérate que sale la contra Cartagena, cayó ahí Alex Gallar, y dicen que no hay falta y el juego sigue, espérate que el partido se está volviendo loco, ahora la pierde Víctor Meseguer, que hace falta ahí para que no salga, falta de esas que hacen aposta, ¿no? Para que no salga jugando el Cartagena, y está teniendo el suelo ahí Alex Gallar, ¿no, Paco? Es que yo creo que sí que había falta de sobre Gallar. Entonces, sí, no lo ha querido comer. Pero no, lo que queremos ver es la caída de Alex Gallar. Sí, evidentemente la de Meseguer sobre Gastón Silva sí que le toca la pierna derecha. Sí, entonces, y el árbitro estaba justo delante. Yo creo que contacto sobre Gallar sí que hay. Pues no sé, hay interpretación del colegiado, pero para mí sí que lo había. Con un 3-0 Paco va a salir de la Bella y va a salir también otro jugador que no he visto, no tiene el dorsal, no tiene la camiseta, solo ha visto un peinado mohicano y así imposible, pero bueno. Y hay comentarios, ¿no? En el chat, Paco. Espera, voy. Oh, hay muchos. Vale, iba a decir hay muchos, no hay tantos. Lo de... vale, sí. No me líes, Pedro. Lo de César al míster... Bueno, al César lo que es del César, yo creo que quería decir Pedro Esteves. Al César lo que es del César. Al míster del Ibiza creo que se están equivocando y mucho. A ver si te piensas que el primer año en segunda vas a ser el primero, dice Pedro Esteves. Hombre, pues desde luego que si van por ahí encaminados los tiros, pues complicado. El primer año en segunda... o el que ascienda de segunda a primera, pues el primer año es para sentarse en la categoría. O sea, eso de todas. Bueno, y más llegado al fútbol profesional. Y el Ibiza tiene un ejemplo muy cercano, Paco, que fue del Mallorca, que subió de segunda vez a primera, pero claro, el Mallorca es una institución que ha jugado Champions League y tal, que sabe lo que es la categoría profesional, pero bueno, el Ibiza es muy diferente en este caso. Y espérate, porque Ortuño la peleaba ahí con Anderson Arroyo, casi se la lleva, y era 1-1, llegamos a los últimos 15 minutos de partido. Y para comentar, responde esta pregunta, bueno, ya es que el partido con un 3-0 está esto ya prácticamente muerto, ¿no? Por eso estamos ahora charlando un poco más, ya comentando cuando hay algo fundamental. Pero ahora me dice repaso de los demás partidos, Paco. Pero espérate, porque ahora hay un balón colgado, la deja de tacón Sergio Camello, ahí buscando a Unai Rentemería, pero no se entendieron. Y espérate porque recupera Unai. Ojo, atención, que puede disparar frontal. El balón que tocó ahí un jugador de Cartagena. Será córner, Paco. Sí, será córner y hay un jugador, además, mira, ahora Pablo Vázquez que se queda ahí tendido en el suelo, doliéndose, no sé qué le ha pasado a Pablo Vázquez realmente. Espérate que hay cambio. Dice que hay cambio porque mira, va a entrar Nacho Gil por parte de Cartagena de la Bella e Íñigo Vicente en el Mirandés. Ya ve quién se ha retirado. Creo que se ha retirado, a ver. Rodrigo Riquelme, el hombre de moda, Paco, que se ha retirado. Sí, que hoy ha pasado con más pena que gloria por el Cartagonova, realmente. Hoy no ha sido ni para Riquelme ni para nadie hoy en el conjunto jabato. Y de la Bella de Nacho Gil, veremos a ver. Eso los jugadores del Cartagena no han entrado todavía. Cuando el centro buscaba Alejandro Marquet, salió de Puñomar Martínez y la mandó a córner de nuevo. Sí, a ver. No, de momento en el córner no van a hacer los cambios del Cartagena, evidentemente.
Pero bueno, buen centro de Hassan, que lo que no ha sido tan bueno ha sido el despeje de Marc Martínez, pero bueno, el caso es que al final ha mandado el balón a córner, que es lo importante. Pues sí, ahora espérate que ya la ha puesto en juego Eden Hassan, que caracolea, amaga con el central, finalmente deja atrás para Sergio Carreira. Cuidado con el Mirandés que puede centrarla, el balón al segundo palo. Y espérate la jugada que sigue. Disparo Sergio Camello, que botó ahí, le pegó mal. Y finalmente el balón que sale por línea de fondo será de nuevo. No, saque de esquina, ¿no, Paco? Parece. Saque de esquina, a ver para dónde se dirigen los jugadores. Y yo creo que ha sido córner finalmente. El último. Sí, es córner. El último fue en tocar Pedro Alcalá, sí. Sí, Pedro Alcalá, Pues no hay duda ninguna. La va a colgar Íñigo Vicente, la pone pasadita al segundo palo para Sergio Camello. De nuevo engancha mal el balón, lo despeja Gastón Silva. Espérate que esto no ha acabado. La tiene nuevo Sergio Camello, ya está muy solo, tiene que retrasarla. Así es, y la pone para su defensa, la pone para Anderson Arroyo. Este para Sergio Carreira. Sergio para Íñigo Vicente, que acaba de entrar, está fresco. Este para Eten, vaya cambio de ritmo. Madre mía lo que dice ahí es que si Gaitán, que Pisario la pone, tiene que meter el pie ahí Pedro Alcalá y la manda a córner, Paco, perdón, la mete el pie Pablo Vázquez. Sí, mete el pie Pablo Vázquez, parece que tienen buenos minutos ahora mismo el Mirandés, evidentemente llegan tarde para lo que es el interés del partido, por mucho que marcar un gol ahora, pues hombre, 10 minutos complicado es, pero está terminando bien el partido el conjunto de los Escobar, al menos. Sí, pues mira la tiene Aitén Hassan, ya saca el córner en cortito y Íñigo Vicente, sigue Aitán que está haciendo la noche ahí a Neisque, finalmente la recupera con la ayuda de Alex Gallar, y Alex Gallar que la despeja, se la quita de medio, que sale absolutamente nada. Y ahí va Unai Rentemery a recuperarla. El Mirandés ahora con problema por la presión del Cartagena, que hace efecto porque la recupera, la tiene ya Ortuño. Ortuño muy rodeado. Uy, qué buen balón de Ortuño abajo para Gastón Silva, que va a llegar. Así llega. No, este es Jan Bodiger para Ortuño de nuevo, que se la devuelve. Ortuño se apoya con su defensa y ahora Paco toca Pablo de Blasi y nada, llegamos ya a los últimos 10 minutos. El partido más abierto sin duda es el Huesca Alcorcón. Pero bueno, ¿cómo va la cosa por ambos campos? Antes de eso decirte que Nacho Gil y de la Villa no han salido todavía. Todavía no, ¿verdad? Por si alguno de los oyentes no, pues tanto Huesca como Alcorcón siguen pasando a 0 y ese, bueno, realmente están abiertos de los 3 partidos 2. El que hemos elegido no está abierto, desde luego. Este 3-0 deja bien a las claras quién se va a llevar el choque. Pero Real Sociedad B Valladolid, ojo 0-1, y Huesca Alcorcón empate a 0. Ahí dando el callo los dos equipos, el equipo del Alto Aragón y el conjunto del Alcorcón, que realmente es el más necesitado de los 4, de estos que estamos hablando de estos 2 partidos. Pues sí, la verdad que el Alcorcón necesitado de punto, tiene que ganar ya al líder, al colíder, al que sea. Ya no le vale especular, ¿no? Porque está en una situación muy delicada y madre mía, vaya detalle de calidad ahí de Sergio Carreira contra Ortuño para llevarse ese balón. Y ahora tiene Aitán que deja de nuevo a Nesque ahí casi en el suelo. Ojo el disparo de Aitán, que madre mía, Paco probó la heroica de la frontal, salió en ese balón desviado y sacará de portería Marc Martínez. Marc Martínez, que para lo que es el Cartagena muchas veces y para lo que es el portero del conjunto de la Trimilenaria, está viviendo yo creo que uno de los partidos más tranquilos que le recuerdo yo. Hoy poco reseñable el ataque del Mirandés y Marc Martínez hoy muy tranquilo. A ver, se va de Blasis. Sí, eso te iba a decir, se va de Blasis para que entre Nacho Gil. Y en la banda izquierda, al lateral izquierdo se irá de la Bella, que estaba ahí Gastón Silva, sería lo normal. Eso es, ahí está. Gracias, Luis Carrión, por poner las cosas fáciles hoy. Sí, pues mira, se va Gastón Silva y entra de la Bella para tener un minutito de rodaje. Y por cierto, Paco, no lo hemos dicho, pero estos dos equipos pasaron ronda en Copa. ¿Qué rivales tienen ambos conjuntos? Porque ya sabemos que el Mirandés ganó al Lugo en ese épico partido que acabó remontando, el cuadro de Lolo Escobar, en Ancho Carro. Y el Cartagena que ganó en el Castalia, ante el Castellón, con ese gol de Ortuño creo que fue en el 93-94. Y ambos le ha tocado en primera. ¿Y qué primera le ha tocado a ambos conjuntos, Paco? me estás pillando hoy. El del Mirandés ahora mismo, de memoria, has pillado.
El del Cartagena sí. Cartagena-Valencia. Un rival de altura va a pasar por el Cartagonova. El Mirandés no te sabría decir. Te lo puedo buscar. Pues mira, Paco, Mientras te lo digo yo, si quieres. Porque al Mirandés le ha tocado nada más y nada menos Ah, que... no, espera. El Rayo Vallecano. Eso es, Ah, ahí te he visto. sí, ahora me he acordado que decían que se enfrentaba a Iraola a su ex Mira, puño en equipo. la frontal, disparo, tocó ahí en Odey y ahora nada, sale jugando al Mirandés, pero bueno, espérate, ahí tenga San, no va a llegar, cubre muy bien ahí la posición Alcalá y la protegió para Mar Martínez, pero bueno, Paco, ya el partido está más que muerto realmente, ¿verdad? O sea... Hombre, yo creo que desde el 2-0, para los méritos que han hecho los dos equipos, pero ya con el tercero, pues más todavía. Hemos ido ahí un poco hablando de lo que es la liga en general, hablando con Pedro Esteves, sobre todo, que nos habla de la Morevieta, etcétera. Uy, mira, Bueno, camello, a las manos de Mar Martínez. La tuvo ahora el delantero cedido por el Atlético de Madrid. Disparo rasito, un balón suelto que le quedó en el área. Buena jugada elaborada ahí de Marqués, que la dejó ahí para... bueno, la dejó sin querer, porque realmente se la quería llevar, pero tocó un jugador del Cartagena y le rebotó y le cayó justo a los pies a Sergio Camello, que optó por el disparo rasito al palo largo, pero estaba muy bien posicionado ahí Mar Martínez, Paco. Sí, si antes decíamos que no había hecho ninguna intervención realmente hasta ahora. Yo creo que más Martínez de mérito. Estaba bien colocado, la paró bien, un gran portero el portero del Cartagena. Entonces, pues quizá la más destacada. Es que el Mirandés ha tenido muchos acercamientos, pero no ha tenido jugadas realmente de peligro. Y las del Cartagena es que han ido para adentro todas. Pues mira, ahora se la lleva Aiten Assam, que Aiten Assam que está siendo muy entretenido, ¿eh? Yo creo que para los espectadores locales, visitantes y neutrales, su salida al terreno de juego, ¿eh? Sí, ha ofrecido algo diferente para el Mirandés. Ahora está tendido en el terreno de juego, por cierto, hablando de terreno de juego. Se ha llevado un golpe ahí en el rostro. Está pidiendo calma el colegiado porque le están reclamando, creo que era Sergio Camello que le reclamaba algo. Sí. A ver, un de la Bella con Bodiger. Yo creo que choca con el hombro de Bodiger que se cruza. Bueno, se puede interpretar falta, pero tampoco veo una intencionalidad de Bodiger excesiva. Y mira, va a haber cambio porque veo por ahí a Modauda, ¿no? El belga, y se va a retirar Rubén Castro. Minutito de descanso para el Tiburón. Bueno, 5 minutitos que faltan para el final. Pues la verdad que se ha ganado el aplauso de la grada, lógicamente, al Cartagonova. Si quería conseguir el hat-trick, pues ya será para otro día, pero bueno, unos minutitos para Modauda que tampoco le vienen mal. Desde luego, porque Rubén Castro, doblete, de nuevo. Yo no me imagino la vida después de Rubén Castro en el Cartagonova, Paco. Hombre, pues en algún momento tiene que llegar. Igual que, bueno, te iba a poner un ejemplo, no sé si el mejor ejemplo, la vida después de Messi en el Barcelona, que ya estamos viendo cómo es. Pero es que un delantero que te garantiza 15 o 20 goles, pues luego no tenerlo, pues se va a hacer complicado. Pero de momento que lo disfruten, desde luego, los aficionados del Cartagena, que hoy 2 golitos que llevase también al zurrón, antes de Navidades. Pues sí, el Cartagena que... Bueno, Paco, ¿qué te parece si vemos cómo quedaría clasificación si terminaran los 3 partidos así en este momento? Sí, porque tanto Huesca como Alcorcón, Alcorcón están a puntito de llegar a los minutos de descuento, están en el 89 y Real Sociedad B Valladolid, pues prácticamente, pues a ver, si todo terminase como va... Y mientras voy a por el cargador del móvil, ¿vale, Paco? Porque es que se me está agotando y lo necesito. Tardo 10 segundos. Perrete, me estás dejando aquí solo. No te preocupes, tú ves rápido que yo le repaso a los oyentes la clasificación. Ahora mismo, pues salvando es el Lugo Almería, que ya sabemos que virtualmente está suspendido por ese brote de COVID en Lugo. Pues estaría el Almería primero con 45 puntos, un partido menos. Segundo, el Eibar con 39. Tercero, Tenerife con 38. Ponferradina de Valladolid, contando que el Valladolid termine ganando con 37. Cerraría el playoff el Girona con 31, perdón. Y luego Las Palmas. Vale, ya estás aquí, perfecto. Esta ocasión me sigues escuchando, que lo sé yo. Las Palmas 31 puntos, Cartagena, que evidentemente va a terminar llevándose los 3 puntos con 30 puntos, Oviedo 29, Burgos 28,
también es muy destacable la temporada del Burgos, por cierto, otro recién ascendido con 28. Huesca, terminando así con ese empate 27, Sporting 27, Málaga 27, Zaragoza 14º con 26, Leganés, ojito que ya están por ahí con 25, el Ibiza con 25, con el destituido Carcedo, ya veremos a ver quién le sucede en el cargo, el Lugo con un partido menos 23, Mirandés, que se va a confirmar que no puntúa hoy con 23, y luego en zona de descenso, Fuenlabrada con 20, el Amorebieta, del que tanto hemos hablado en la segunda parte de hoy, con 19, a 4 de la salvación, Real Sociedad B 17, a 6 de la salvación, y el Alcorcón, si nada cambia, 11 puntos a 12 de la salvación. Complicado para el conjunto alfarero, desde luego. Y Paco, muchos aficionados del FC, ¿no?, en redes sociales se ilusionan con el playoff, otros son más precavidos, ¿no? ¿Tú qué te esperas, no? Porque realmente una incógnita, ¿no? ¿Dónde va a caer Cartagena? Yo personalmente, si tuviera que apostar, yo diría que en la zona noble de la tabla, pero sin sufrir por el descenso y de vez en cuando rozando el playoff, pero no creo que, no sé si le va a dar, yo creo que no, pero va a tener una temporada tranquila, vaya, desde luego. A ver, muy mal se tendría que dar la segunda vuelta. Espera que vuelvo a mirar la puntuación. Teniendo en cuenta lo que se suele decir, de que... A ver, que se abre esto otra vez. Vale. Solemos decir que 50 puntos la salvación matemática. Va a terminar la primera vuelta con 30, lo cual está haciendo las cosas bien. Y tanto para Cartagena como para Ponferradina, con todo mi respeto para la Ponferradina, conjuntos que igual no están acostumbrados a estar tan arriba, igual su idea es la permanencia, o el propio Tenerife, que el año pasado no lo hizo tan bien como lo está haciendo. Si te ves ahí arriba, hasta el propio Burgos, ¿por qué no van a soñar con ello? Luego, cuanto más arriba pones el sueño, más grande puede ser la caída después. Pero ¿por qué no vas a soñar con los playoffs? Si luego no llegas, pues bueno, tampoco le puedes echar en cara al equipo que no se ha llegado al playoff, cuando el objetivo es la permanencia. Pero soñar con los playoffs, yo creo que podrían perfectamente soñar con ello. Sí, y llegamos ya prácticamente al tiempo de descuento, ya está muerto el partido. No creo que añada mucho, ¿no? Yo creo que le va a aliviar el sufrimiento al Mirandés, ¿no?, lo que queda de partido. Sí, en estos casos, bueno, ha habido unos cuantos cambios, pero yo creo que cuando los partidos están tan sentenciados no hay que hacer leña del árbol caído. El 3-0 es muy claro para el conjunto local. Pues 2-3 minutos. 3 como mucho, yo creo. Y bueno, repasando un poco los otros partidos, ¿qué está pasando en el descuento? Tanto en el Alcoraz como en el Real Arena. Pues en el Alcoraz ha salido a última hora en el minuto 86 Dani Skriche. Pues mira, 2 minutos de descuento, Paco, no iba a añadir mucho más. ¿Ves? 2. Yo te dije 2-3, pues sí, lógico, tal y como está el marcador. Curioso porque ha salido Dani Skriche sustituyendo a Miquel Rico, que Miquel Rico había sustituido a Ratio en la segunda parte. Entonces habrá tenido molestias el jugador del Athletic Bilbao, pero eso significa que el Huesca va por el partido, que lo sigue intentando a última hora. El Alcorcón ya hizo los 5 cambios, también lo está intentando el conjunto alfarero. Pues realmente, bueno, muy parejo, más posesión realmente para el Huesca, que quizás se merecería algo más, pero en cuanto a... yo creo que ha sido un partido muy, muy igualado, realmente, el partido tanto del Huesca como del Alcorcón. Y ahí el Sanse y el Valladolid, pues el Valladolid manteniendo claramente esa, aunque ha salido a última hora Valera por Pocorni, pero manteniendo, yo creo que salió Quique Pérez por Toni Villa, yo creo que justo vencedor va a ser el Valladolid de Pacheta, salvo que a última hora hay alguna sorpresa. Están los 2 partidos en el descuento. En Alcorcón ya vamos por el 5 de descuento, en el Alcorcón no, en el Alcoraz. Pues mira, la va a tener del gol de honor en Mirandés por medio de falta directa, la va a poner ya Íñigo Vicente, el arbitral ok, el disparo de Íñigo, arriba desviado a portería de Mar Martínez, y con esto se va a acabar el partido. Sí, esto era en el minuto 1,5, 1,40 ya del descuento, pues yo creo que un poquito más. En cuanto saque más Martínez, que no creo que vaya a tener mucha prisa, pues ya los jugadores merecidamente, bueno, unos más merecidamente que otros realmente, se han merecido más el descanso los del Cartagena, que lo han hecho hoy mejor, pero que se van a ir ya al túnel de vestuarios. Mira, la familia del FC cómo aplaude, porque el Cartagena
final se acaba de llevar los 3 puntos en el Cartago Nova ante un inoperante Club Deportivo Mirandés que no la ha visto venir en este partido. Bastante pobre la imagen del cuadro de Lolo Escobar, que en ningún momento ha sido rival para el Cartagena. Se despide de estas navidades con una sonrisa Luis Miguel Carrión, porque el equipo está haciendo una grandísima temporada, ha hecho una gran primera vuelta. Licencia para soñar para los murcianos, para el FC, y el Mirandés que tendrá que remar porque primera vuelta para reflexionar, dura, y viene una segunda vuelta de vértigo y de escándalo para muchísimos equipos, y uno de ellos va a ser el Mirandés, Paco. Uno de ellos va a ser el Mirandés y, por cierto, final en el Alcoraz. Ni Huesca ni Alcorcón pudieron perforar la portería rival. Yo creo que al Alcorcón, Alcoraz, mira que complicado. Al Alcorcón no le sirve, yo creo que este empate, porque lo que decíamos antes, tiene que ganar en el campo del que sea. Y al Huesca, pues a la hora de intentar engancharse a la parte de arriba, pues tampoco. Entonces yo creo que ninguno de los dos equipos habrá terminado contento el partido de hoy. Un punto para cada equipo. Y el único que falta por terminar ya es el partido en el Real Arena. A ver, un momentito. A ver, ya prácticamente en el minuto 4 de descuento. Ahora te digo a ver exactamente cuánto falta para que termine. Un momentito, Sergio y mis queridos... A ver, ¿me cambia? No se cambia. Venga, Paco, tú nos informas del final de ese partido, realmente. Yo te informo del final del... Ahora. Pues nada, aquí van a añadir 5 minutos. Minuto 3 y medio de partido, cuando el que parece que trata de llevar un poco el peligro en la Real va a tener una falta peligrosa al conjunto del Sanse, pues a 3 metros de la frontal del área. Yo creo que va a ser la última oportunidad favorable al cuadro. Falta que cometer Rubén Alcaraz ahí en el centro. La verdad que falta cometida sobre Sangali. Y la última, ya te digo, falta un minuto para el descuento, un minuto para el 5. Ahí está Turrientes. Joder, qué complicado es esto de la Real Sociedad B, muchas veces. Pero ahí va a intentar lucirse. Al que no veo, por cierto, creo que es Masip el que está de portero. No está hoy Roberto, la portería del Valladolid. Pues la última opción para el conjunto del Sanse, el que va a efectuar ahí esa falta peligrosa. Allá el lanzamiento, nada, directamente a la barrera, y el que trata de salir con el balón controlado es Sergio León, ahí del Valladolid. Trata de irse hacia la banda izquierda, ojo el centro, atención que puede tener nada, pero finalmente consigue sacar la pelota del balón controlado el conjunto dirigido por Xavi Alonso, que aún va a tener los arrestos para subir, para intentar la última jugada. Es Valera por la banda derecha, Valera entrando dentro del área, la intentaba con pierna izquierda, y finalmente va a haber, aquí sí que va a haber emoción, porque yo creo que va a dejar sacar el córner. Si Roque Mesa le devuelve la pelota al ataque del conjunto donostiarra, va a ser ya con el tiempo cumplido. Va a subir incluso el portero de la Real Sociedad B al intento remate, allá va Yesa. Peores de estas jugadas más heroicas hemos visto. Total, ya no queda tiempo. El balón centrado, despejado finalmente por la defensa del Valladolid, que es el que sale a la contra. No se iba a dejar terminar. Hay una falta ahí justo en el centro del campo. Ojo que no hay portero, que va el Valladolid, que el portero ha salido. Vamos a ver si lo consigue el Valladolid. Y gol. Gol. Acabo de cantar un gol del Valladolid, 0-2. Impresionante. Que subió a Yesa y no había portero. Creo que se le abraza a Quique Pérez. No he visto exactamente quién era el autor del gol. Es Luis Pérez por ese lateral derecho. Fíjate que me voy unos segundos. Estamos en todo. Unos segundos a la arena y acabamos cantando el gol del segundo del Valladolid. Pues eso, a ver, para que se hagan una idea, pues sube el portero y al final salían como 3 o 4 jugadores del Valladolid, pero no había portero en la portería del Sanse. Esto no suele pasar, realmente, muchas veces, porque consigue rematar la portería, pero en este caso, ya ha terminado el tiempo de descuento, pues al final bien llevada la contra del Valladolid, y es Luis Pérez el que... Es que ha tenido la mala suerte de que estaba Ayesa en la frontal del área y el balón iba al primer palo, y ahí es donde ha rechazado un defensa del Valladolid. Entonces han llevado una contra de libro
Y mira que han tenido incluso la oportunidad de que Luis Pérez lleva el balón y de habérsela pasado a El Yamik hubiera sido fuera de juego, pero se ha dado cuenta perfectamente de esa jugada y él mismo es el que ha terminado finalizando la jugada, con lo cual 0-2 favorable al Valladolid, goles de Baseman y de Luis Pérez en el 90, en el 6 de descuento, y final del partido, 3 puntos más para el Valladolid, que sigue allá arriba peleando por meterse en ascenso directo. Pues nada, Paco, Uy, qué fíjate fin. tú, ¿eh? O sea, estamos en todo porque este multi improvisado que hemos hecho sirve para todo, ¿eh? Sí, improvisando porque prácticamente no habíamos preparado ni las alineaciones ni nada, pero es lo que viene, es lo que tiene. Ya te digo, y no era Roberto el que era portero, era Masip, no sé por qué exactamente, el relevo ahí en la portería del Valladolid, pero que ha terminado imbatido, 3 puntos para el Valladolid. Y yo creo que con esto podemos ir terminando, porque el Cartagena prácticamente lo habíamos resumido Ya ya, se están Sergio. duchando, ya. Pues sí, Paco, pues vamos a ir despidiendo, ¿no? Entonces. Sí, por eso que ya el Cartagena lo habíamos resumido y ya pues Huesca y Alcorcón inoperante de cara a portería y el Valladolid, yo creo que aprovechando las dos oportunidades que ha tenido o las oportunidades más claras que ha tenido, sobre todo esta última, pues que se lleva 3 puntitos muy valiosos del Real Arena, que le siguen manteniendo ahí en la parte alta. Pues sí, la verdad que buena, ¿eh? Buena narración ahí que hemos tenido en directo de Paco, al pie del cañón de todo. Pues nada, nosotros nos despedimos. Esperemos que haya gustado esta jornada de domingo de la Liga Marabán, que prácticamente la cierra porque tiene muy mala pinta. Tiene mala pinta ese Lugo Almería con la de casos positivos que había en el Lugo, 15, que concretamente de jugadores, más staff y tal, llega a los 20 y algo, una cifra abrumadora. Pero bueno, estaremos informando de finalmente si se narra ese partido. Y pues nada, Paco, nos despedimos entonces, ¿no? Pues sí, mucha precaución para todos nuestros oyentes, que esto del COVID, por desgracia, parece que ha terminado. Y pues pendientes también de ese Lugo-Almería, que yo creo que falta confirmarlo, pero yo creo que no sé si hay confirmación oficial, pero yo creo que no se va a jugar con tanto caso, desde luego. Si el COVID que ahora se está disparando por todos lados, se están aplazando un montón de partidos. Veremos a ver, ¿no? Veremos a ver si no se complica mucho la cosa. Pero nada, seguiremos informando aquí. Y nosotros nos despedimos. Pues un abrazo y nos vemos en la próxima. Hasta luego. Sí, si no nos escuchamos, felices fiestas a todos. Adiós.